Muy buenas amigos de este podcast. Soy economista de Agenda Económica. Bueno, hoy tengo un invitado, joven también, ¿eh? Si soy economista, son muchos los jóvenes que voy a traer. Y estoy trayendo de ese grupo de economistas que hizo prácticamente la grabación casi juntos. Y además de que ya su esposa estuvo aquí y ella me impulsó y me lo convenció porque es un hombre muy ocupado aun cuando es joven. Tengo a Andrés Sanjay de Monteser. Me acompaña y para mí la verdad que es un honor y una alegría tenerlo. Porque Andrés está sacando de abajo para venir a dedicarnos este tiempo, estas 2 horas con este podcast. Andrés, gracias. No, gracias a ti, Ezequiel. La verdad que para mí es un honor estar aquí. Y la verdad que, aunque se me ha hecho difícil, yo tenía muchas ganas de venir. Y más que he escuchado todos esos podcasts anteriores, dije, a mí, yo tengo que opinar obligado. Y ya tú te sabes la dinámica. Ya yo me sé la dinámica. Entonces vamos a empezar, la verdad, con ella. Dispare. En ese cuarto de bachillerato, que también me gustaría saber dónde lo hiciste, sí. ¿Tú pensabas ya ser economista? ¿O tú eres de eso que decía, como dijo Raúl Valle, que yo creo que yo quería ser economista desde el primero de bachillerato? Si te supiera y Carlos Martínez me dijo que desde que era primaria, me dijo Carlos Martínez. No, si te supiera que en mi caso es completamente opuesto a Raúl. ¿Verdad? Sí. Yo estudié en el Colegio Loyola. Y ¿Tú conoces bien a Raúl? ¿A Raúl? A Raúl Valle. Yo conozco a Raúl mucho mejor que el 99% de la gente que él conoce. Ajá. Bueno, tenemos mucha historia. Llegar por eso vamos a hablar. Sí, sí. Pero a mí me pasa que en cuarto de bachillerato, yo estoy en el Loyola. De mi grupo de amigos, la mayoría se fue a estudiar ingeniería, medicina. Yo creo que la mayoría se inclinó por ese lado. Yo no creo que de mi promoción de Loyola haya ninguno que fuera a estudiar economía. Y yo lo que hice fue que en cuarto de bachillerato, cuando termine y me gradúo, yo me voy un año en FS. Ya. ¿En qué colegio tú te graduaste de bachillerato? Entonces me gradué en el Colegio Loyola, aquí en República Dominicana. Okay. Y luego me voy un año a FS, que me vino muy bien porque yo no sabía lo que iba a estudiar. Entonces, cuando tú haces esa prueba de aptitud, para ver... Lo hiciste fuera del país. Bueno, yo lo que hice fue que repetí el cuarto de bachillerato en Francia. En FS. Bien, sí. Y me gustó tanto que al final, aparte de la experiencia cultural que uno tiene de irse como estudiante de intercambio, yo saqué mi cuarto de bachillerato también allá en ¿Por qué elegiste Francia? Mira, yo soy un francés dominicano, un franco-dominicano. Ya, mi abuelo es francés y yo heredo el pasaporte profesional. Tú tienes la nacionalidad francesa. La nacionalidad. También. No puedo ser presidente aquí. Entonces, yo siempre decía que yo era francés en papeles porque yo tenía el pasaporte. ¿Pero tú aspiras a ser presidente? No. Porque nada más tienes que renunciar a la francesa. No. Déjamela ahí. Okay. Entonces, cuando se acaba el cuarto de bachillerato, que yo tengo mis dudas de lo que quiero hacer, de lo que quiero estudiar, me viene bien y mi mamá me impulsa a irme un año fuera a conocer la cultura francesa, que era parte de mis raíces, pero que yo desconocía. Entonces, cuando me voy, yo en Francia, tú tienes la opción de hacer un cuarto de bachillerato de diferentes tipologías. Okay. Tú puedes hacer uno en literatura e historia, de tú matemática, puedes hacer uno científico, uno en matemática. A mí siempre me gustó mucho la matemática, yo siempre fui muy bueno en matemática, y yo hice uno que estaba más orientado al área de matemática y ciencia. Y si te doy un poquito para atrás de mi historia, ¿verdad? Antes del cuarto de bachillerato de mi padre. Vamos para atrás. Yo crecí en una casa que estaba compuesta por 2 figuras. Mi padre, que era un científico. O sea, mi papá estudió biología con especialidad en herpetología. ¿Herpetología? Herpetología es el estudio de reptiles. O sea, yo me crié en una casa que teníamos serpiente, boa de la hispaniola, iguana. ¿En serio? Yo crecí en un zoológico y mi papá siempre fue un científico. Y mi mamá siempre fue administradora. Es un zoológico doméstico. Es un zoológico doméstico, incluyendo los animales que éramos nosotros, ¿verdad? Los muchachos. En su manera de comportarse. Claro. Sí. Libre. Sí. Y entonces mi mamá era más administradora. Ella trabajaba más temas de contabilidad, de administración.
O sea, hay una liga de ciencia y matemáticas. Y yo me crié como en esa dualidad de profesiones que son muy aterrizadas, muy prácticas, y otras que son un poquito más teóricas, ¿verdad? Más lentas en su devenir. Entonces, cuando yo tengo cuarto de bachillerato, digo, yo no sé qué yo quiero ser. Y una gran dualidad que yo tenía era si quería ser, por la parte científica me gustaba la medicina, y por la parte numérica me gustaba la economía. Y la economía, yo recuerdo que yo pensaba que yo sabía lo que era la economía en cuarto de bachillerato. Yo no sabía lo que era la economía. Mi interacción con la economía era un gran amigo mío, Nicolás Roque. Su hermano estudió economía. Él es mayor que yo. Y yo recuerdo una vez, estando en casa de él, que él me enseña un libro y me dice, mira, esta es la materia más difícil que hay. Se llama econometría. Mira el libro. Y yo cojo el libro y cuando lo abro, está lleno de fórmulas, está lleno de cosas matemáticas que a mí... honestamente eso me encantaba. Y dije, mira, suena complicado, pero a la vez suena interesante. Entonces siempre se me quedó como esa curiosidad. Y para mí la economía siempre era una carrera que era difícil en cuanto a que tenía una demanda como de rigurosidad matemática muy fuerte. Y decía, mira, por ahí puede ser una ruta para yo irme. Pero yo no sabía lo que era economía. Yo tenía como mi duda. Entonces me voy un año a Francia. Hago el bachillerato de allá, el BAC, me gradúo de allá. O sea, a ti te avalaban todas las otras materias, todos los otros niveles anteriores al cuarto. Sí, sí. Realmente en Francia... Tuviste que presentar tú tienes que notas. No, yo no tuve que presentar notas porque el sistema francés, para tú graduarte, tú pasas los exámenes de tercero y cuarto de bachillerato. Allá. Y ya te dan tu diploma, independientemente de lo que haya pasado antes. Y yo hice cuarto de bachillerato y... Como buen dominicano al fin, que uno se la busca, yo conseguí que me dieran los exámenes de tercero. Y conseguí entonces que me dieran mi diploma. Entonces yo regreso, total, no me servía para mucho porque yo tenía ya mi diploma dominicano, que era el que me funcionaba, y yo sabía que yo quería volver acá a estudiar. Y ahí sí hiciste la aptitud. Entonces yo me había hecho los exámenes de aptitud de Loyola, y me daba, bueno, temas con matemática, te va a ir bien, temas con ciencia, te va muy bien. Y decía, ustedes no me están ayudando en nada. Porque yo, eso ya yo lo sabía. Eso lo sabía. Entonces, cuando regreso, yo recuerdo que yo regreso como 4 o 5 meses antes de que iniciara la universidad. Y ya yo había tomado mi examen de admisión en UNIBE para medicina y en Pucamaima para economía. Y yo no sabía, 4 o 5 meses antes... Yo no sabía por cuál yo me iba a ir. Y la verdad que para mí fue un tema un poquito difícil. Cuando llegaste de Francia, ¿tuviste algunos meses de sabático? No, yo llegué y yo creo que tenía unos pocos meses que tenía que decidir y arrancar ya a estudiar. Entonces, ni estaba trabajando en ese momento, o sea, iniciando la carrera. Entonces, lo que yo hago, digo, bueno, miren, en economía yo no conozco a nadie. Yo no sé nadie de mi grupo que vaya a estudiar economía. Es un tema. La mayoría de mis amigos estudiaron medicina o ingeniería. Yo no quería ser ingeniero y la medicina me atraía mucho, pero yo tenía mis dudas. Porque la medicina, a pesar de que tiene el componente científico que a mí me apelaba y me llamaba mucho, la medicina como práctica no era como lo que a mí me interesaba. O sea, ser médico que atiende pacientes no era la parte que me interesaba. Y aquí no era la ciencia que tú... No, y aquí no habían opciones de carrera que tú puedes decir, mira, yo voy a estudiar biotecnología o voy a estudiar algo de ese tipo. No había esa opción. Entonces, bueno, dentro de las dos opciones realmente, aunque yo no es que conozco demasiado economía, ni conozco demasiada gente que vaya a estudiar, ni que la haya estudiado, vamos a probarla. Y ahí veremos qué pasa. Y entonces, ahí pasa algo que a mí, yo realmente... Entro en la promoción 2002 junto con el grupo entero de Raúl, Juan Ariel, Yamile, Joel, Elina, todo ese grupo. Yo entro con ellos, pero yo entro con ellos porque me fui un año en FS. Entonces realmente yo era más viejo que todos ellos, pero entré un año más tarde porque me fui un año a repetir cuarto de bachillerato en Francia. Entonces yo caigo con este grupo que yo digo que yo descubrí la economía en ese momento con ese grupo. Y la verdad que de los dos elementos, ya había una parte de economía que yo sí sabía que me gustaba, que era la parte matemática, la parte numérica. ¿Y por qué tú elegiste porque ese grupo es de la Pucamaima? Sí. ¿Por qué tú elegiste la
Ya. Yo vengo de Loyola Sí. y yo digo, no, espérate, yo voy a aplicar beca. Y yo tenía buena nota en el Loyola, entonces yo voy a aplicar a beca y la universidad que me dé beca, pues yo me voy para allá. Y entonces la única universidad que ofrecía beca era Intec. Y aquí voy a hablar mal de Intec, pero me perdonan, pero así Sí. fue. No, no es de Intec, voy a hablar mal de Loyola realmente. Cuando yo aplico a la única beca que Pucamaima no tenía beca en ese momento, Intec sí tenía, yo aplico y las notas mías daban para yo Para la ganarme la beca. beca, excepto que en el Loyola, que yo tenía todas mis notas sobre 90, perfecto, en religión yo no tenía mi nota sobre 90. No. Y en Intec me dijeron, no, tú no calificas porque tú tienes que tener todas tus notas sobre 90, yo creo que era en Y la bachillerato. religión no la Y tenía. religión yo no la tenía. Y yo le traté de explicar y yo le pedí cita y lo decía, óyeme, pero que si yo hubiese venido a un colegio laico, esa materia ni la dan. Sí. Entonces, ¿por qué tú me juzgas a mí por esa materia? Claro. Y me dijeron que no. Y no apliqué a la beca. Y no le dijiste, mira, la religión estaba bien bajita, pero la fe no. Y bueno, si tú supieras que la nota de religión era como medio abstracta, porque no había examen, entonces yo no sacaba 90, pero no sabía por qué. Entonces, bueno, Ya. la cuestión fue que yo le cogí como un pique y dije, bueno, no me dieron mi beca, me voy a la Pucamaima. Ok, ya. Y entonces me voy Ok. a la Pucamaima y entonces ahí entro con este grupo. Ok, ya. Que en ciclo básico tú primero comienzas un poquito mixto con diferentes carreras, pero tú usualmente en las materias que son como matemática, cálculo, tú sí te vas juntando con el grupo de economía. Sí, pero la verdad que quien falló fue Intec. Bueno, Yo me voy a encargar yo de yo le hubiese decirlo. agradecido esa beca. Mi padre también. Sí. Bueno, la cuestión es que entro en economía y comienzo a descubrir la economía. Y yo me acuerdo que cojo la introducción a economía y en esa primera materia yo vengo con una preconcepción de lo que es economía y me comienzo a dar cuenta que esto es completamente diferente a lo que yo pensaba. Te enamoró la introducción. A mí me enamoró. Porque fue con Rita Mena. No, Ah, no. Porque con Rita Mena Tú mucha sabes gente se que, entusiasmó. tú sabes que ahí hubo un grupo que se fue con Rita Mena y yo terminé comenzando a hacer amistades ahí, como el mismo Raúl y eso, y uno comenzó a comparar, ven acá, ¿y qué es lo que te está dando a ti? ¿Qué me está dando a mí? ¿Cuál libro es? Ay, qué Y la bien. verdad que uno comenzó como a interesarse por la carrera. Sí. Y para mí fue revelador cuando yo comienzo a ver, para mí la economía estaba más ligada a las finanzas. Y cuando yo entro a economía y me comienzan a hablar no de la finanza de una empresa o de las finanzas personales, sino que tú comienzas a ver la complejidad de la economía. Cómo el economista trata de entender relaciones complicadísimas entre diferentes actores, entre diferentes elementos monetarios, reales, y tú comienzas a ver este mundo que para mí ni lo andaba buscando, ni lo conocía de antes, y me encuentro como con esa enseñanza, con esa información, y la verdad que me enamoró, me encantó, porque es como que tú vayas buscando una cosa y te llevaste eso y 10 cosas más. Sí, porque increíblemente la economía es una ciencia social, pero tiene mucha matemática. Sí, bueno, la economía es lo que trata, Sí. Muchas veces trata de coger prestado herramientas de matemática de otras ciencias Correctamente. y trata de emplearla para explicar a veces comportamiento humano, Exactamente. comportamiento Inducida además el comportamiento. claro. Y entonces cuando a eso tú le sumas lo que es, por ejemplo, temas como macroeconomía, que ya te agrega lo que son comportamientos individuales, Sí. de empresa, de persona, de gobierno, te lo agrega. La verdad que eso es interesantísimo. Claro. Y eso era un mundo que yo ni esperaba conocer y me lo encontré y me enamoró completamente. ¿Y tú duraste 4 años justo en la carrera? Sí. ¿O te cogió algún tiempo más? No, yo hice mis 4 años. O sea, arranqué ciclo básico. Yo arranqué a trabajar prácticamente yo creo que desde ciclo básico o el segundo año. ¿Y más o por menos. qué? Porque tú me dijiste que fue tu papá el que te pagó la universidad ahora mismo. Rápidamente me lo dijiste, lo conté de una vez. Tú me dijiste, mi papá se lo hubiese agradecido. Bueno, hubiese agradecido, pero nosotros éramos 3 en casa y había que tricar los cuartos. Entonces, O sea, estamos hablando de un lugar humilde. bueno, no, yo no voy a decir humilde. No es de escasez, pero... No era de escasez, o sea, Sí, nosotros vivíamos muy sí. bien, pero ayudaba. Correcto. El que se pagara una matrícula menos ayudaba. Ok. Ayudaba. Y entonces yo comienzo a buscar trabajo. Y también yo siempre supe que comencé a estudiar economía y vi que me gustó.
Y dije, sí, yo aquí me voy a desempeñar. Yo desde el principio dije, espérate, ¿cuál es mi plan? Y mi plan es, bueno, yo voy a estudiar mi licenciatura, pero después yo quiero hacer una maestría. Entonces yo desde que comencé a estudiarla, yo creo que en el primer, segundo año, yo dije, espérate, una maestría es cara y las becas son escasas. Entonces yo dije, déjame comenzar a ver cómo uno se va organizando para que en ese momento yo tenga los recursos. Ahorrar. Entonces yo comencé a trabajar. Interesante, ahorrar, siendo estudiante. Y si tú supieras que ahí yo tuve en ese momento nosotros teníamos una carrera que aquí todo tu visitante anteriores te lo han dicho. En ese momento, que la promoción del 2002, ¿verdad? Nosotros teníamos profesores exquisitos. Teníamos un padre alemán ahí. Que no creía en el que trabajaba. Bueno, si supiera que una de las discusiones más fuertes que tuve con el padre alemán fue que él me llamó un día a su oficina porque él se enteró que yo quería trabajar, porque yo a los mismos profesores le comencé a decir, mira, yo quiero buscar trabajo. Y el padre alemán me llamó a su oficina y me sentó y me dijo, tú no puedes trabajar, mientras tú estudias. Es un error, olvídate de eso, tú vas a sacrificar tus estudios, va a caer tu nota. Y me dio un speech, y imagínate, el padre alemán, toda una eminencia, no solamente como economista, sino como director de la carrera y como educador. Y yo un pichón que estoy entrando en una carrera, que la estoy descubriendo, que me está gustando. A enfrentarte a este señor. Y este señor me dice que no, que es imposible, que yo no puedo hacer eso. Y al final, tuvimos esa conversación, la terminamos, yo diciéndole, mire, vamos a tener que seguir hablando. No, vamos a entender que tenemos una diferencia, usted y yo. Oh. Yo tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Pero no, nadie te estaba obligando a trabajar, Andrés. No, nadie me estaba obligando. Pero yo sabía que si yo no hacía esos ahorros, la maestría iba a estar difícil. Y entonces yo dije, no, yo voy a buscar trabajo, pero yo le dije, mire, vamos a hacer una cosa. Yo no voy a buscar un trabajo que sea demasiado demandante. Yo voy a buscar trabajo que esté alineado con economía. Ya. Si aparece uno que esté alineado con la economía, yo voy a trabajar, yo voy a conseguirlo. Lo segundo tiene que ser un trabajo que me permita flexibilidad de horario para estudiar. Y lo tercero, que fue el compromiso que yo le hice a él, es, si mi nota baja, yo lo reconsidero. Okay. Entonces, yo arranqué a trabajar. Yo recuerdo que yo comencé trabajando en la Cámara Americana de Comercio. Pero comenzaste a buscar trabajo. ¿Cómo comenzaste a buscar trabajo? O sea, que buscaste periódico, amistades. Gente conocida, entre los profesores que uno conocía, amistades. Ya. Y entonces recuerdo que fue la madre de un amigo mío que trabajaba en la Cámara Americana y estaba buscando como si fuera un pasante, un analista. Estamos hablando del año 2003. 2003, por ahí, exactamente. Ya. Entonces yo aplico y me contratan como pasante en la Cámara Americana de Comercio, que en ese momento estaban pasando muchas cosas en la economía dominicana, muchísimas cosas, y la Cámara Americana pues trataba de impulsar mucho esas relaciones ¿verdad? Comerciales, de apoyo económico entre Estados Unidos y la República Dominicana, y fue interesantísimo porque ahí tú veas muchos temas de economía, obviamente aplicados a lo que es el comercio, principalmente. Y entonces entré como pasante y me tocó ahí... ¿Dónde quedaba en ese momento donde está ahora mismo la Cámara Americana. Con el torre. mismo director que está ahora mismo, el señor Malamud. ¿En la torre? En la misma torre, exactamente, de la torre empresarial. Yo me iba caminando a la Pucamaima, de la torre empresarial, yo caminaba de la Lincoln a la Churchill, en la Sarasota. Y entonces me pongo a trabajar ahí, y la verdad que fue un trabajo lindísimo porque me expuso a muchísimas informaciones, conocimiento, muchísima gente, muchos empresarios, congresistas norteamericanos. Me puse mucho, pero no era un trabajo tan demandante que me restara mis estudios. Sí, y además ellos lo sabían. Y ellos lo sabían y me apoyaron muchísimo. Si yo tenía exámenes, si tenía que irme temprano. Entonces comencé a trabajar y la verdad que pude hacer un muy buen balance entre los estudios y el trabajo. Desde el inicio. Que no te creó problema de horario. No. Pero sí de tiempo. Sí de tiempo, pero yo siempre he sido muy nocturno. Entonces yo trabajaba de día, iba a la Pucamaima en la tarde. De 6 a 10 o de 5 a 10, por ahí.
Sí, o sea, no, sí, la Pucamaima era más o menos así, como Sí. de 5 a 10 creo que Sí. era. Y yo llegaba a mi casa y yo no tenía ningún problema en ¿A quedarme qué leyendo y distancia te quedaba la estudiando. universidad del hogar? Tú sabes que en esa época no habían tapones, todo estaba a Sí. 15 minutos. Eso ahora que hay problema. ¿Y tú tenías un carrito en que defenderte o era en carro público? No, en el de mami y el de papi era el que lo pidiera primero se lo llevaba. Ya. Había veces que era en Claro. bola y a veces era llévame y a veces Ok. uno se lo llevaba. Ok. Entonces, ¿Y duraste los 4 años trabajando en la Cámara Americana de Comercio? no, entonces yo trabajé en la Cámara Americana de Comercio. Yo trabajé ahí unos buenos casi 2 años y medio aproximadamente. Después trabajé muy brevemente en la Superintendencia de Pensiones, en la Ajá. CIPEN, pero muy breve, muy breve. Es una historia interesante, pero trabajé bastante breve, que ese era el momento que se estaba implementando todo el sistema de pensiones que tenemos hoy. Yo quiero que tú me digas, vamos un chin para atrás, un chin Sí. chin nada más. ¿Qué tú aprendiste en la Cámara Americana de Comercio? Mira, Porque después de ahí sí. vamos a la universidad, pero quiero, como esto es un caso atípico, Sí. de los que han venido, tú eres el primero que ha trabajado, y creo que Antonio Siriaco, que lo estimo muchísimo, creo que trabajaba en el colmado de su familia, pero igual no tenía una exigencia de horario, pero tú eres un caso atípico, o sea, trabajar estudiando una carrera muy exigente, en una universidad muy exigente, con profesores muy exigentes. Sí, así O sea, es. ¿cómo lo lograste y qué aprendiste ahí? Mira, yo creo que al final no es lo mismo tú haber trabajado en una posición demasiado demandante a una que te diera mucha flexibilidad. Ok. O sea que no todos los trabajos son lo mismo. Yo creo que en la Cámara Americana yo me expuse mucho a, digamos que a personas que venían de diferentes sectores, con lo cual yo, un pupilo, tenía que exponerme y compartir con ellos. O sea, por ejemplo, yo recuerdo que había un comité de comercio entre República Tú eras Dominicana y más Estados pasivo Unidos. que activo. Bueno, yo comienzo como un analista que lo sentaban, mira, ve, hay un comité de comercio Ya. que está lleno de empresarios dominicanos y vienen representantes de comercio de Estados Unidos, congresistas, etcétera. Ve, siéntate y comienza a llevar la minuta a esa reunión. Es un plus que te dio la vida. No, increíble porque yo iba y me sentaba a escuchar a este tipo hablar de cosas que todavía ni me habían dado en la carrera y eran conversaciones de muy alto nivel, de mucho impacto, o sea, conversaciones de mucha importancia, de Sí, mucha sí. relevancia, que yo comienzo así, pero espérate, esto que yo estoy estudiando, que suena muy teórico la economía al inicio, la macroeconomía, la micro, tú estás todavía Sí. tratando de comprenderla, mucho menos entender cómo se aplica, yo comienzo a ver en carne propia cómo hay decisiones de muy alto nivel, estrategias, políticas públicas, que tienen un impacto real. Y ese disquete tuyo grabando ahí. Imagínate, yo ahí anotando y cogiendo información y participando. Y obviamente en esos 2 años y medio yo creo que yo fui pasando de una posición primero ¿verdad? De un pupilo que lo que hacía era Sí, claro. escuchar. Sí, 2 años y medio hay que aprender. Y me ¿no? fueron dando ciertas responsabilidades, algunas responsabilidades muy manuales. Mira, hay que hacer un boletín comercial de noticias. Entonces yo hacía el boletín de noticias. Investigar cosas y Investigar, traerlo. mandarlo. Yo me acuerdo que una vez yo fui donde el director, el director Entonces ejecutivo. aprendiste a polemizar también. Aprendí a manejarme en un ambiente de debate de muy alto nivel. Exacto. Donde también yo creo que ahí se me fue un poquito de vergüenza. Yo siempre he Pero- sido medio ¿tú tímido. eras tímido? Yo era tímido. Ya. Pero ahí tú te sientas con una personalidad que de repente están hablando un tema y tú comienzas como a meter la cucharita y Ya, a opinar y a decir, sí. bueno, pero... El instinto. Y a preguntar. Y la verdad que ahí me hizo soltarme un poquito. Y fue un aprendizaje muy chulo de ponerme, yo creo que a una parte muy práctica de lo que puede ser la economía. Y guardando la discreción que merecen los puestos de esa magnitud en esas instituciones, ¿lograste discutir con algunos profesores cosas que veía en el trabajo y tal vez que podían armonizar Sí. o congeniar en las aulas? Sí, yo aprendí que hay que ser humilde. Porque ¿Por a mí qué? yo recuerdo, ¿Por qué? bueno, pues yo recuerdo una vez que estábamos dando, yo creo que era, yo no recuerdo si era economía internacional,
y estábamos analizando temas de balanza comercial y de qué, yo creo que eran temas de ventaja competitiva, ventaja comparativa. Y yo digo, no, pero espérate, aquí me están dando cosas que yo creo que yo puedo aplicar. Y yo recuerdo que yo llego a la Cámara Americana y me paso una semana entera preparando como un análisis del comercio entre Estados Unidos y República Dominicana y viendo los principales rubros, cómo se estaba moviendo. Y yo quería tratar de entender qué provocaba esos movimientos. Y yo recuerdo que yo voy donde el director ejecutivo de la Cámara Americana y le digo, mira, aquí está mi análisis. Pero yo estoy un pinino de primer año de economía. Y él agarra... Y el profesor. No, ese era el director ejecutivo de la Cámara Americana. Ya. Y me dice, mira, me gusta tu iniciativa, pero eso no sirve para nada. Eso que tú estás tratando de explicar no sirve absolutamente para nada. No me digas eso. Entonces yo aprendí algo muy importante, que tú puedes tener muchas herramientas técnicas, numéricas, matemáticas, de modelaje, pero si tú no tienes buena teoría, si tú no tienes buena intuición, si tú no puedes tener la lógica de entender un problema para luego aplicar esas herramientas, tú vas a un disparate. Y yo con mucha vergüenza, pero con mucha humildad, ¿verdad? Fui para atrás y me senté con mi profesor en aquel momento y dije, mira, yo hice esto. Y él me dijo, mira, sí, Andrés, lo que pasa es que eso... tu iniciativa está bien, tu ejercicio matemático está perfecto, pero se te pasaron una serie de la cosas. sustentación conceptual, ¿no? Malísimo. Entonces yo aprendí ahí también que no es solamente la parte que yo era bueno, que era la matemática, yo tenía también que entender el trasfondo de muchas cosas. A Luis Manuel Piantini le pasó lo mismo en su momento de estudiante cuando hizo la maestría y los posgrados. Él nos contó que el jefe de ese momento, que era como su tutor y profesor de tesis o de posgrado, cuando él le llevó un trabajo que le mandó a hacer, le dice que usted puede reducir eso, usted puede reducir eso, tráigalo más reducido. Este te enseñó a ser humilde. Me enseñó a que me enseñó el tamaño de mi ignorancia. Y eso es lo único que me hizo fue para poder aprender. Claro, fue motivarme más a decir, espérate, es que la economía es tan compleja. Si no asume que no lo supiste hacer bien, no aprendes a hacerlo bien. No, y que uno llega a veces con ímpetu, decir, no, ya a mí me dieron esto, ya déjame aplicarlo. Y la verdad es que en economía te das cuenta que es una carrera que tú puedes durar 20 años estudiando y todavía tú estás aprendiendo. Y como te digo, como tú eres atípico en este encuentro del podcast Soy Economista, qué buena experiencia y qué tal vez experiencia no tan buena tú pasaste en la Cámara Americana de Comercio. Mira. Si la recuerdas. Sí, bueno. Si no la recuerdas, yo la guardo en una gaveta que siempre tengo que... No, experiencia buenísima. Fueron algunas de las que yo te comenté. O sea, ya exponerme Esas son buenas. A empresarios de alto nivel. Yo recuerdo que se estaban discutiendo temas del DERE-CAFTA y la verdad que uno puede entender esa dinámica de discusiones, de cómo se negocia un tratado de libre comercio. Para mí eso fue impresionante porque tú dices, wow, espérate, estas son cosas que uno asumía que existían. Existen las reglas de juego internacionales de cómo se comercia, pero el tú poder estar presente en un momento que se está discutiendo uno, la verdad que es interesantísimo, y cómo tú tienes que tener mucho cuidado en cómo tú negocias ese tipo de tratados, porque son cosas que te afectan. Exacto. Para muchos. Y que tiene un impacto real en el bienestar de la población, para bien o para mal, si tú lo haces bien o si lo haces mal. Yo creo que eso fue una experiencia muy positiva. Yo creo que negativa yo no te puedo decir que tuviera... Bueno, la que tú dijiste. Que no, pero hasta esa fue una experiencia de aprendizaje. Yo me acuerdo la frase que él me la dijo. Él me dijo, mira, él me dijo en inglés, André, do not assume. Y yo, do not assume, no asuma. Y yo, you know why? Me decía, because you make an ass out of you and me. Porque yo quería mandar este estudio, yo quería que él me aprobara ese estudio, pues yo mandarlo a todos los miembros. Cuando tú comenzaste la economía, ¿tú sabías los 3 idiomas que tú sabes hoy? Sí, porque ya yo aprendí, ¿verdad? Español es mi lengua principal, el inglés lo aprendí en el colegio, ¿verdad? Y el francés, ya yo vine de Francia. En el cuarto de bachillerato. Y yo hice cuarto de bachillerato allá. Yo había hecho la Alianza Francesa, había hecho un poco de curso, y cuando fui allá... ¿Lo reforzaste? Lo reforcé y yo sabía ya los 3 idiomas. ¿Lo domina bien los 3? Algunos más que otros. La parte práctica del francés yo creo que... Antes de caer en la superintendencia de pensiones, vamos a volver a la clase. Está bien, al aula. ¿Cuáles fueron los profesores? Tal vez coincida con algunos si hiciste la carrera con ellos. Sí.
los 5 o la cantidad que tú quieras, los profesores que mejor experiencia tuviste con ellos, y si se quiere, cuál fue el con el que menos estuviste. Si no quieres mencionar el nombre, no, pero sí la experiencia. Sí, mira, yo creo que yo voy a coincidir muchísimo con lo mismo que te han mencionado mis contemporáneos antes. Yo creo que profesores como Richo Hermida para mí fue... Richo ha sido mencionado mucho acá. Increíble. La misma Pilar H. Jaime Ariti fue un profesor interesantísimo. Ese ha sido uno número uno de lo que he mencionado. Sí, porque Jaime Ariti por la matemática. No, y a mí me gustaba mucho la matemática, pero él presionaba mucho. Sí. Y la verdad que él presionaba de una manera muy saludable. Y era una materia que... Y muy didáctica, ¿no? Sí, y era una materia que tú no te querías perder. Ya. O sea, tú no te querías perder porque él siempre la mezclaba, no solamente con los temas muy teóricos, matemáticos, él siempre le ponía un spice adicional. Sí. Yo creo que él nació profesor. Él nació profesor, definitivamente. Yo tuve profesores espectaculares. Hay uno por ejemplo, uno de ellos que fue Raúl Hernández, que al igual que Richo, eran profesores bien jóvenes que acaban de llegar a su maestría de Chile, que venían con conocimiento muy fresco y venían también, aunque no eran grandes profesores en el sentido de que no tenían mucho tiempo dando clases, pero venían con una capacidad de transmitirte ideas que tú lo entendías rápidamente. Brillante en la forma de expresar su conocimiento. Mira, la verdad que para mí eso fue espectacular. Yo tuve profesores también, te voy a mencionar uno, por ejemplo, Eliel Jiménez. Eliel me dio a mí, yo creo que fue un monográfico de econometría. Y ese monográfico fue interesantísimo porque fue tú aplicar algo como econometría a un problema real, que la primera vez que yo di econometría era muy teórico. Era cómo tú encuentras los betas, cómo tú haces la formulación de la econometría, el trasfondo de la econometría, pero tal vez no fue tan aplicable. Entonces aquí fue, no, espérate, vamos a aplicar econometría a una problemática real, vamos a analizar, utilizando la herramienta de econometría, situaciones de economía real. Y la verdad es que para mí eso fue espectacular. Y fueron todos profesores bastante jóvenes, muy dedicados, muy comprometidos. Si tú tenías que abordarlo fuera de hora para que te complementaran cualquier cosa. Hubo una profesora que yo tuve, que después fue mi jefa, que fue profesora por accidente, porque ella fue a sustituir una vez a Richo Hermida, que fue Jacqueline Mora. Ajá, bueno. Jacqueline Mora después fue mi jefa. Sí. Pero ella fue un día sustituir. ¿Tu jefa dónde? Eso fue en Verizon, eso fue mucho después. Ah, ya, ok. Que también fue, yo terminé trabajando en Verizon en mi último año de economía. Si vamos a terminar una parte, después volvemos para acá. Entonces, Jackie Mora, aunque me dio, yo creo que fue 1 o 2 reposiciones, genial. O sea, Jacqueline es una persona con una inteligencia y una velocidad que te lleva rápido. Que no empezó a estudiar economía, ¿eh? No, fue ingeniería industrial que ya empezó. Entonces, yo tuve profesores excelentes. O sea, mi única frustración, no voy a decir el nombre, y yo creo que ni me acuerdo, pero fue después que yo hice introducción a la economía, que pasamos a hacer ya las primeras materias como un poquito más formal, que era macro 1, micro 1. Sí. En macro 1, a mí me tocó un profesor que la forma que él dio la macro, yo no sé si fue que la dio mal o yo la cogí mal, pero yo no entendí la macro 1. No me digas eso. Yo no la entendí y para mí fue una materia que me dio mucho trabajo, como después que me gustó tanto como en la introducción, cuando entro ahí me perdí, no encontré la forma como de entenderla, cosa que luego en macro 2 que me toca con Richo Hermida, ahí recogiste todo lo ahí que recogí no todo y dije, no, espérate, se me fue la depresión. Ya. Pues dije, óyeme, si la economía va a ser así, no me gusta. Y para que tú veas la influencia que tienen buenos profesores. Sí, así es. Y la verdad que esa fue como la única experiencia que no me fue tan buena. Pero en fin de cuentas, dentro de todas las materias que yo cogí, yo creo que hubo experiencias muy bonitas, muy diversas, porque tú cogías, mira, desde historia del pensamiento económico, desde cosas tan específicas como estadística y econometría. La verdad que a mí me gustó, yo disfruté mucho toda la mayoría de las materias. Andrés, aparte de ese consejo que te dio el padre alemán cuando se enteró que tú querías trabajar, ¿qué otro profesor te agarró en esos 4 años y te dio algún consejo o tú pudiste discutir algunas
algunos conceptos económicos un poquito más allá del aula? Mira, yo creo que, bueno, así de mente no recuerdo bien consejos fuera del aula. Yo creo que nosotros... O discutir algún tema. No, mira, nosotros teníamos una relación muy cercana con todos los profesores. Y no recuerdo una discusión en particular, pero sí te puedo decir que yo creo que nosotros con todos nuestros profesores tuvimos excelente relación. Para decirte un caso, o sea, nosotros teníamos, por ejemplo, Richard Mida, que fue mi jefe en CIPEN. Ah, también. Bueno. Marvin Cardoso, que... O sea, tú tuviste profesores que fueron jefes tuyos también, sí, más adelante. Sí, exactamente. Sí. Y yo creo que con ellos también nosotros tuvimos una muy buena orientación, no solamente de la carrera y lo que tú estás estudiando en ese momento, sino de qué tú haces con economía, qué hace un economista más para adelante. Y esa proyección, esa visión de qué se puede hacer más para adelante con la economía, yo creo que fue una de las como de los acompañamientos más importantes que nosotros recibimos. Porque tuve profesores que estaban trabajando en el sector público, en el sector privado, dentro del sector público, en diferentes instituciones. Había algunos que eran asesores y trabajaban con temas muy diversos. Entonces, yo creo que nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con todos esos profesores en lo que es la vida de un economista después de la carrera. Y eso te ayuda a irte orientando, ¿verdad? De cuáles cosas tú le prestas un poquito más atención, cuáles cosas tú vas descartando. Dice, mira, por aquí, esta no es mi ruta. Y vas descubriendo la economía no solamente como un estudio teórico, sino como ya en qué tú la vas a aplicar profesionalmente. Y ahí yo tuve experiencias lindísimas, o sea, con la misma Jacqueline, con el mismo Richo, con el mismo Raúl Hernández. Yo fui asistente de él como profesor. Ay, qué bien. Antes de terminar la carrera. Antes de terminar la carrera. Y la verdad que yo creo que esa orientación fue... Y tuviste tiempo para trabajar, dar la carrera y también ser asistente, si se quiere, de un profesor. Sí. Como un perito. Sí, sí, un asistente que ayudaba a veces a corregir exámenes, a veces tú complementaba, si el profesor no podía ir ese día, tú ibas y daba la clase. Okay. Pero tú supieras de un nivel más para... exacto, más de años abajo anteriores. Exactamente. Si tú supieras que de la dinámica más interesante que nosotros tuvimos, y aquí yo voy a hacer un par de confesiones, por ejemplo... Sí, claro. Tú tuviste aquí a Raúl Ovalle. Por ejemplo, Raúl, yo digo que fue el culpable, uno de los culpables que a mí me encantara tanto la economía. Ajá. Porque Raúl sí venía con una visión de que él quería ser economista y le gustaba. Sí, lo dijo. Y Raúl es aunque quería ser también de que biotecnológico. Sí, pero eso fue en una época de hippie de él, tal vez. Sí. Entonces, por ejemplo, la curiosidad que él tenía por la economía y por informarse y conocer, él no la transmitía todito. Entonces, nosotros tuvimos una dinámica muy interesante que no era solamente los que íbamos al aula a coger clases, sino que nosotros teníamos una dinámica de reunirnos a estudiar juntos, en grupo. ¿Y qué pasa? Que si yo dominaba más o menos una materia, yo a veces me sentaba a explicarle a varios compañeros. ¡Oh, qué bien! Y a veces era al revés. Mira, yo esto no lo entiendo bien, explícamelo tú. ¡Ah, qué bien! Y esa dinámica, si tú crees que tú te sabes algo... ustedes se coayudaban. Sí. Y la verdad que era chulísimo. Y entonces, ¿qué pasa? Yo digo que la mejor forma de tú aprender algo es tratar de enseñar. Eso es transmitir las capacidades, porque cada quien tiene capacidades diferentes dentro de una inteligencia X. Yo, por ejemplo, yo tenía una inteligencia muy matemática. Por ejemplo, yo entraba en macro de Richo y yo recuerdo que yo entendía la economía a través de la matemática. O sea, él escribió una ecuación y decía, mira, vamos a estudiar esta ecuación que explica el movimiento de la tasa de interés junto con el tipo de cambio y los agregados monetarios. Ok. Yo veía la fórmula y yo decía, ok, esta fórmula dice que esto se mueve de esta forma. Entonces yo entendía la economía por la matemática. Pero yo tenía compañeros que era al revés, que ellos tenían la intuición, pero tal vez la parte matemática no era su fuerte. Entonces es muy interesante cuando yo me siento contigo a discutir un tema económico y yo entiendo muy bien la fórmula, la intuición no la comprendo tan bien, pero tú tienes la intuición clarísima. Entonces tú y yo nos sentamos a discutir esa fórmula y salimos los dos, tú sabes, con un entendimiento mucho más profundo. Y esa dinámica se dio, yo creo que en el grupo que nosotros teníamos, y ayudó a que nosotros le cogiéramos más cariño a la economía de lo normal. Sí. Que la profundizáramos mucho más de lo normal. Y yo creo que fue algo muy bonito como de la experiencia. Ustedes más que un grupo hicieron un comité.
Bueno, me tocó ser presidente del comité de economía. Eso es otra historia también. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo Bueno, así? que había un comité de estudiantes de economía Ya. y yo no recuerdo en qué año fue, pero habían elecciones y yo me postulé y al final gané. En la Ucamaima En la Pucamaima, sí. había un comité de economía. Sí, ¿De nosotros de cada nivel o de la carrera completa en el momento? de la carrera completa. De la Ok. carrera completa. Entonces habían un presidente, vicepresidente, Sí. vocales, y se trataba usualmente de que hubiesen como estudiantes de diferentes cursos. ¿Y diferentes grados. para qué servía ese comité? Bueno, el comité manejaba desde relaciones institucionales entre el estudiante y la Y universidad. la dirección de la Sí, carrera. manejaba también temas de, por ejemplo, si había que coordinar tutorías o Qué apoyo. bien. Y habían dos funciones más. Una que tenía que ver con tratar de hacer actividades que promovieran el conocimiento. O sea, nosotros coordinamos congresos, charlas. Nosotros hicimos un congreso de economía que yo creo que fue espectacular. Que nosotros tuvimos gente como José Luis Ramón, Don Pepín Corripio, en un hotel, yo creo que fue en Juan Dolio. Muy bien. Hicimos un evento grandísimo. Yo creo que Tuvieron que hacer actividades para colectar fondos. para colectar fondos, pero que a la vez enseñaran. Y siempre tenía un ingrediente de compartir, que fue otra Claro. cosa muy linda de nuestro grupo. Y también con promociones. Mi esposa es un año más joven que yo, Sí, en la promoción más sí. joven que yo. Y tenemos también amigos de promociones más viejas que hoy en día somos como hermanos. Ok. Y también fue porque hicimos mucha actividad de integración que no tenía que ver con economía. Tenía que ver con vamos a hacer un viaje a la Isla Catalina, vamos a hacer actividad de integración, una fiesta. Y eso también ayudó a que todo este grupo de economistas no solamente estudiamos juntos y ya, sino que hoy en día mantenemos relaciones muy estrechas que hasta te ayudan luego profesionalmente. Y ese grupo pequeño que se juntaban en las casas, diríamos, ¿no? En el que estaba Raúl Ovalle, ¿quiénes más estaban en ese grupo pequeño donde ustedes se transmitían las capacidades, por así Mira, decirlo? eso iteraba mucho porque teníamos, la verdad que en un momento tú te juntabas con 2 o 3 gente, después te juntabas con otro, o sea, era muy variado. ya. Era muy No variado. había un monopolio de grupo ahí. No, o sea, Ya. yo tenía amigos gente como Andrés Madera, Mario Eugenia del Castillo, Ya. Joel González, Yamile García, Elina Rosario, o sea, eran muchos compañeros que nosotros nos reuníamos, a veces nos juntábamos 2 o 3, a veces nos juntamos mucho, pero la verdad que yo creo que la promoción entera sí se logró integrar mucho en esas actividades que hacíamos de compartir, más allá de lo que es la parte académica. Que a veces hay gente que dice, no, yo estudié en tal promoción, en tal lado, y hay veces que no conocen ni siquiera compañeros que estudiaron con ellos. Yo creo que en nuestra promoción nos conocemos todito y nos conocemos bien. Ya. Y eso fue, yo creo que un aspecto muy bonito también más allá de lo académico. Vamos a volver a la superintendencia de pensiones. ¿Cómo lograste, o sea, cómo llegaste ahí? ¿Cómo de la Cámara Americana de Comercio pasaste a la superintendencia de pensiones? Ok. ¿Quién te motivó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, es una experiencia, ahí yo tuve cosas buenas y cosas malas. Y te voy a explicar un poquito. No, ya yo tenía un tiempo en la Cámara Americana de Comercio. Sí, 2 años y medio. Y entonces ya yo estaba más avanzado en la carrera y decía, yo quiero tratar ya de entrar a un trabajo que fuera un poquito más demandante, Ya. relacionado a Porque economía. ya también el tiempo de la carrera tú lo dominabas más, no tenías que... Sí. Sí. Y es un tema también de ciclos, o sea, ya el Sí. ciclo de lo que yo podía hacer en la Cámara Americana, ya yo lo había vivido. Exactamente. Y era una posición que... Sobre todo eso, ¿no? O sea, Sí. Bueno, yo me acuerdo que yo, cuando me voy de la Cámara Americana, quien entra por mí a mi posición fue Yamile García. Ajá. Yo le- Ay, le- qué bien. le pasé que Qué después cuando bien. yo me fui a hacer la maestría, cuando yo vuelvo, la que va a la misma universidad que yo a estudiar también fue Yamile. Ay, qué bien, Y, qué bien. y ahí compartimos. Bueno, pues vamos a hablar un poco de Yamile más adelante. Entonces, en fin de cuentas, yo digo, bueno, yo quiero ya comenzar a trabajar en algo más afín a la economía, un poquito más profundo. Y yo comienzo a repartir currículum y a tantear. Y yo recuerdo que yo hablé con 3 profesores. Yo había hablado con Richard Mida, que estaba en la superintendencia de pensiones, con Marvin, que está todavía en la DGI, y con Jacqueline Mora, que estaba en Verizon. Y yo, para serte franco, a mí la que más me gustaba era la posición de Verizon con Jacqueline, porque era una posición donde fue la primera vez que se armó en República Dominicana un equipo de data mining, o sea, de inteligencia de negocio, que aplicaba técnicas de estadística y econometría
a problemas reales. ¿Tú trabajaste ahí con Freddy Domínguez entonces? No directo con él, No pero directo. en esa época, correctamente. Entonces, esa es la posición que yo quería. Pero hay que repartir porque tú no sabes lo que te pueda tocar. Entonces, yo aplico donde Jacqueline, que me conocía, aplico en la DGI con Marvin y aplico en la CIPEN con Richo. Y la cuestión es que en el proceso, Verizon nunca me responde. Y Richo me hace una oferta. Yo creo que también la DGI me había hecho una oferta y yo digo, no, me voy a ir por la CIPEN y comienzo a trabajar con Richo. Que si se quiere era bien joven la institución, porque... No, estaba comenzando. Sí, Yo recuerdo claro. que yo entro y de la primera cosa que nosotros estábamos trabajando era que había que estandarizar el vector de precio que usaban las AFP para poder valorar. Era Doña Persia. Era Doña Persia que Sí, estaba ahí, Doña correctamente. Persia, correcto, sí. Y entonces comienzo a trabajar en la CIPEN. Había muchos compañeros míos que trabajaban allá de la misma promoción. Mira, yo creo que yo no tenía ni un mes en la CIPEN. Y me llaman de Verizon. Y me dicen, mira, tú tienes la posición. Y para mí yo creo que eso fue... O sea, tú duraste un mes en la... Yo creo que yo duré un mes, y lo digo con mucha vergüenza, porque para mí Richo Hermida era, la verdad que como profesional, como profesor, como persona, era una persona que todito lo teníamos en un pedestal. Y me dio la oportunidad de trabajar con él. Comencé a trabajar con él, imagínate. Y al mes tiene que decirle, mira, Richo. No, y me toca, entonces, me pongo en esta encrucijada, Sí. que mi primera reacción fue, yo no puedo aceptar la posición de Verizon. No. Mi primera reacción, yo no puedo hacer esto. Yo estoy con mi profesor favorito, me dio un empleo, yo estoy trabajando con él, yo no lo puedo aceptar eso. Y yo recuerdo que yo duré un par de semanas que yo tenía, óyeme, un nudo en el pecho y yo decía, ¿y qué hago? O sea, tú duraste 2 semanas para decirle que sí a Verizon. Yo creo que fue algo así, o sea, yo tuve un No tiempo me de digas espera eso. y entonces al final... ¿Quién te motivó? Porque con alguien tú hablaste. yo me senté y dije, mira, tú sabes que esas son las decisiones que tú tienes que ir tomando en la Pesó vida. mucho que era una institución pública. No, si tú supieras que no era tanto el tema de la institución, era qué es lo que más te gusta. Y no solamente lo que más te gusta, sino en qué tú eres bueno. Yo creo que ahí siempre hay gente que dice, mira, tú tienes que estudiar lo que te apasione y versus tú tienes que estudiar lo que tú eres bueno. Correcto. Y yo creo que hay que tratar de hacer un balance entre las dos cosas. Entonces yo sabía que en la posición de Verizon era algo que yo realmente me iba a ir muy bien y yo iba a poder desarrollarme muy bien. Y era algo que me gustaba mucho. El sistema de pensión a mí no era que me emocionaba particularmente, pero era un trabajo muy bueno, con profesor muy bueno, haciendo cosas muy interesantes también. Pero ahí yo dije, mira, tú sabes que aquí hay una bifurcación en mi vida. Yo me voy por el lado público o me voy por el lado privado, un poquito más analítico. Y al final yo dije, mira, Andrés, es que tú tienes que pensar a largo plazo. Realmente esto es lo que te gusta más. Entonces yo tuve que ir... Y además con Jacqueline también, o sea, que pesaba mucho igual. Sí, pero Jacqueline lo que me había dado era una reposición de clases de Richo, del mismo Richo. Oye, Okay. Y entonces al final yo dije, no, yo tengo que irme por lo que yo entiendo que me apasiona más. Y yo tuve que tener una conversación, y yo creo que más difícil que yo he tenido, que sentarme con este profesor, que era mi profesor favorito, Richo, a decirle, mira, me hicieron esta oferta y yo quiero cogerla. ¿y cómo fue la reacción de él? Primero fue sorprendido, obviamente, porque él no se esperaba eso, pero yo creo que al final de apoyo total dijo, mira, tú eres joven, o sea, este es el momento de tú descubrir lo que te gusta, si eso es lo que te gusta, tira para adelante, o sea, y Richo siempre me apoyó ¿Y quién buscó a Yamile? No, porque ahí Yamile entra, no, entonces yo la refiero para entrar a la Cámara Americana ahí. Ah, ya. Yo la refiero porque como me iba, Okay. ellos me pidieron, pero mándame un compañero tuyo. Entonces, okay. Yo ahí le digo a Yamile, que ya éramos muy amigos, le digo, mira, ¿te interesa y esto? te la aceptaron inmediatamente. Sí, no, entró de una vez. Entonces comienzo a trabajar en Verizon. Tengo referencia a Yamile, que es excelente profesional. Bueno, Yamile es brillante. Sí. O sea, yo creo que todos los compañeros que yo te mencioné son brillantes en diferentes formas. Yamile es una persona brillante no solamente en los conocimientos que tiene, en la forma. Yamile, tú ves cuando dicen, mira, ese señor es una dama. Yamile es una dama entre las damas. Y la verdad que Yamile es una persona excepcional a nivel personal, profesional.
o sea, tenemos una muy bonita relación. Y yo la referí y la verdad que la cogieron de una vez. Y entonces me voy al mundo de Verizon a explorar un área que ya era... Ahí fue la primera vez que yo tengo un trabajo. ¿Y quién te entrevistó en Verizon? No, la misma Jacqueline. ¿Tú todavía no has terminado la carrera? No, yo no he terminado. Yo estaba ahí en el último año, yo creo. Era en el último año. Ya ahí sí fue un poquito más retador. Porque Verizon ya era un empleo. Sí, y con más tiempo. Más formal, más demandado. Sí, porque en la superintendencia de pensiones el tiempo era hasta las 2 de la tarde. Sí, también. No era muy tarde, correctamente. Sí. No, ya cuando yo entro en Verizon, se pone un poquito más complicada la cosa. De 5 y cuidado si algunos días hasta las 10 de la noche. Yo creo que ahí ya el padre alemán comenzaba a tener un poquito de razón. Ah, ya. Porque ahí sí se me hizo un poquito más retador. Porque a veces yo en Verizon tenía que quedarme hasta las 10 de la noche. Correcto, yo me imagino. O tenía que irme a la Pucamaima a trabajar y después volver. Después de las 10 de la noche dejaba cosas ahí pendientes. A veces habían proyectos que tú tenías que meterte de lleno y allá no había un horario fijo, pero habían entregables muy complicados. Yo me imagino que esos fines de semana tuyos, entonces, para reponer todos esos estudios que da la carrera, ya de hecho a final de ella, entonces tú de lunes a domingo estabas bien ocupado. Sí. Ese año fue un poquito retador en ese aspecto, que viéndolo para atrás, tal vez yo no hubiese cambiado cómo lo hice, pero... Bien. Pero se quemaron neuronas entre esas dos responsabilidades. Y ya entonces en Verizon fueron responsabilidades un poquito más profundas. O sea, en Verizon yo recuerdo que me entran en la posición y me dicen, mira, tú te has encargado de hacer este modelo de segmentación de clientes en base a la cual se basa la estrategia de mercadeo y de adquisición de clientes de Verizon para la red móvil prepago, yo creo que era. Qué bien. Y me dicen, encárgate de ese modelo. Y digo, si yo hago esta vaina mal, aquí vamos a tener problemas porque la estrategia de este año entero se va a basar en un modelo mal hecho que segmenten correctamente los clientes. Entonces me tocó hacer un aprendizaje con compañeros excepcionales también de trabajo ahí, que la mayoría era un grupo de economistas que fueron saliendo de Intec y la Pucamaima, que lo contrata Verizon y arma este departamento de data mining. Nosotros utilizamos herramientas yo tuve que aprender a programar software como SAS para hacer análisis, cosas que tuve hoy como redes neuronales, temas de árboles de decisión, clustering análisis, o sea, cosas que para mí eran como estar trabajando en la NASA en ese momento. La verdad que fue una experiencia chulísima, pero fue bien demandante y ya yo sí tuve que comenzar de alguna manera a darle más relevancia al trabajo y sufrí un poquito el estudio. Ya yo no podía llegar a mi casa tranquilo a estudiar, o a veces tenía que llegar medio justo a la universidad los fines de semana. Y aún así no te cogió más tiempo la carrera. O sea, no me cogió más tiempo, yo creo que al final... ¿Y esas notas finales sí se resintieron? No, al final yo saqué buena nota. O sea, yo te hago esta pregunta porque como este podcast es para motivar a estudiar la carrera y para los que ya la están estudiando también a motivarlo a no dejarla y que entiendan que la carrera de economía te da muchas oportunidades laborales, te inserta fácil en el mercado laboral. Al que tú estás expresando en el podcast que tú trabajaste tanto, y que la gente siempre entiende que el que estudia economía no puede estudiar como el que estudia ingeniería civil o el que estudia medicina, y tú reiteras que tus notas no fueron necesariamente... Tampoco fueron 100, me imagino, ¿no? Pero... Me fue bien. Te fue muy bien. Sí, me fue bien. Sí. Pero también yo creo que es una mezcla. Cuando tú estás estudiando algo que realmente te apasiona, se te hace menos pesado dedicarle el tiempo de estudio. Y cuando eso se junta con profesores muy buenos, o sea, yo me sentaba en una clase con Richo Hermida o Raúl Hernández, y ellos te daban la clase y si tú prestabas atención bien, no necesitabas estudiar más. Tú tenías que estudiar, pero tú no salías de cero. Sí, casi reforzar más bien el conocimiento. Claro, o sea, un mismo Jaime Aristi. Y yo creo que es el truco de tú decir, ven acá, te metiste en economía, dedícale el tiempo y el esfuerzo de prestar atención bien. Porque eso te va a ahorrar muchísimo. No es lo mismo tú sentarte a estudiar solo después que cuando tú tienes un profesor al frente, que tú le puedes preguntar.
Y tú le dices, ven acá, Pérez, yo no estoy entendiendo eso que usted está diciendo. Y nosotros, gracias a Dios, tuvimos como la confianza con esos profesores de preguntarle, de interrumpirle. Espérate, no, yo no estoy entendiendo lo que usted me está diciendo. Dele para atrás. Y eran profesores tan didácticos que yo creo que tú salías de la clase ya con un entendimiento muy claro de lo que te estaban explicando. ¿Y cómo te concentrabas cuando estabas en Verizon? ¿Te concentrabas que tú me dijiste que algunas veces tenía que salir del trabajo? Sí. Digo, eso no era siempre. Ir a las aulas y volver al trabajo. ¿Cómo tú te concentrabas sabiendo que iba a volver a la oficina? Bueno, te digo, ¿hacía algún esfuerzo, algún ejercicio mental o algo? O sea, no, ¿o lo hacía automático? La juventud es muy noble. Ya. Las neuronas estaban fresquecitas. Y como eran... Y me tocó que en Verizon... como yo aplicaba muchas de las cosas que tal vez se consideran más difíciles en economía, o sea, temas como econometría, estadística. En Verizon lo estaba aplicando. Yo lo estaba aplicando. Realmente, bueno, eso te ayudaba muchísimo. Ahí me dio una oportunidad chulísima de aplicar cosas que yo estaba viendo. ¿Y tuviste alguna interacción con Freddy Domínguez? Te reitero, o sea... Wow, yo no recuerdo. Yo creo que no, porque yo tampoco no era muy simple. Él era como el jefe de esa parte, de esa área. Bueno, porque bien para arriba, sí. Él era vicepresidente. Sí, no, él tenía que estar como 6 o 7 calafones más para arriba que yo. O sea, que yo no creo que yo nunca... Una empresa tan grande casi no se veían tan fácil la sí, gente, ¿no? No creo que nunca interactué con él directamente, pero... Yo te hago la pregunta de él porque yo conozco a Freddy. Sí. Tal vez Freddy no me conoce tanto a mí como yo lo conozco a él, porque Freddy trabaja en una plan con Viterbo de los Santos, con Tomás Rodríguez, con Arturo Rodríguez, con Doña Marisa, no recuerdo, creo que dependió en un momento dado de Luis Manuel Piantini como jefe. Y yo iba mucho en la plan, de hecho yo soy economista por ellos. Okay. Por un ejemplo de cómo iba mucho, por una relación que había indirecta. Y por eso te pregunto, porque yo sé que Freddy era tendía mucho a ser didáctico con bueno, la verdad es que yo no tuve la experiencia de trabajar directamente con él, pero yo sí te puedo decir que el tema de análisis de datos, que hoy en día está muy de boga, si mal no recuerdo, nace en Verizon, en una compañía norteamericana que decide invertirle fuerte a ese tema, nos preparó, hizo las inversiones de preparar todas sus bases de datos, su sistema de data warehouse para que tuviera la data disponible para nosotros poderla analizar de manera eficiente. Y yo te puedo decir que en la mayoría de los departamentos de análisis de datos, sea mercadeo analítico, data mining, de los principales bancos de este país, pasaron de esa camada que trabajamos en Verizon. Y de ahí fueron saliendo a Banco Popular, a Banco León, a diferentes instituciones, porque ellos apostaron mucho a esas herramientas que se utilizaban para el negocio. Okay. Y la verdad que fue muy ¿Tú hiciste algún monográfico? Me tocó hacer monográfico de econometría con el IEL. Econometría aplicada se llamaba ese monográfico. ¿Con Juan Ariel Jiménez? No, con el IEL. Con el IEL. Con el IEL como profesor. ¿Pero lo hiciste solo o lo hiciste en compañía alguna? Nosotros estábamos ahí, si mal no recuerdo, el grupo éramos Sara Libre, Mario Eugenia del Castillo y yo. Éramos el grupo. Yo no recuerdo quién más estaba, porque era pocos. En esa clase creo que éramos 2 grupos de 3. Y la verdad que fue muy interesante, porque eso mismo que yo apliqué en ese monográfico eran herramientas muy parecidas a lo que utilizábamos nosotros en Verizon. Y fue la verdad que una experiencia muy, muy bonita. Ok, o sea, buscaste el conocimiento de Verizon para hacer tu monográfico. Los dos estaban concomitantes. Ya. Yo aprendía de uno y aplicaba en el otro. Pues te graduaste ya, eres economista, ya cogiste tu título y sigues trabajando en Verizon. Bueno, me toca la transición de Verizon a Claro. A Claro. Viene el grupo mexicano, compra lo que es Verizon. Y en ese momento yo venía con mi plan desde el primer año de universidad, que yo quería hacer maestría. Sí, correcto. Ahí vamos. Entonces, esos años que duraste trabajando, como tú trabajaste tanto y te dio tiempo a ahorrar mucho dinero, porque tú no tenías tiempo de salir, Andrés. Déjame explicarte. Que tú sabes ¿cómo que dicen en casa de herrero? Cuchillo de palo. Sí. Tú sabes que a mí me pasó que es verdad que ahorré bastante. Sí. Pero ni cerca de suficiente pasó una maestría en el extranjero. Y aquí localmente no habían muchas opciones de maestría tampoco. Sí. Entonces yo comienzo a aplicar becas, apliqué a la Fulbright,
apliqué a la beca que daba la mismo MESID, aplico a la beca a la Chevening, que es del Reino Unido, y me termino ganando la beca de la Chevening. Te ganaste una beca. Me gano una beca. ¿Y cómo ganaste esa beca? No, aplicando. Tú aplicas, sometes notas, usualmente tú en tu último año de carrera o después que te gradúas te permiten aplicar. Apliqué, me entrevistaron y al final me seleccionaron. ¿Quién te entrevistó? Mira, hay uno de los entrevistadores que lo aprecio muchísimo, fue Roberto Herrera. Ok. Él fue uno de mis entrevistadores. Okay. En ese año creo que el embajador era Ian Allen Worthington. Pero Roberto fue uno de los entrevistadores, que casualmente una de las cartas de referencia me la hace Jacqueline Mora, que también era muy conocido de él. Entonces él venía con buenas referencias, eso ayuda. Qué bien. Y hago mi entrevista con él y al final me eligen. Y yo ya con mi beca más o menos amarrada. ¿Beca completa o semibeca? Bueno, ahí tuve un tema. Ese año que yo aplico para la beca es el año que comienza toda esta crisis financiera de por ahí el 2008. Sí, correcto. ¿Verdad? 2007-2008. Y todos los presupuestos se recortan. Y yo siempre entendía que esa beca era full. Y yo había ahorrado un dinero no para pagarme los estudios, la carrera, sí. sino ese era el dinero para yo complementar una beca. Correcto. Yo sabía que necesitaba una beca para irme. Entonces me gano la beca y nos dan la información de que por temas presupuestales la beca me iba a cubrir solamente la universidad. No me iba a cubrir la manutención, ni el hospedaje, ni la comida. Ni transporte. Me cubría el viaje, los libros y la universidad. El transporte para la universidad no. Y no me cubría el costo de vida. Yeah. Entonces yo recuerdo que yo comienzo a aplicar a universidades allá en Londres, en Manchester, comienzo a aplicar a todo eso. Y yo al final, cuando ya estoy cerca de irme, yo recuerdo que la libra esterlina, en el momento que ya yo estaba como preparándome para irme, la libra esterlina tuvo una devaluación. Bueno, el peso contra la libra esterlina tuvo una devaluación extraordinaria. Y yo los pesos que tenía no lo había cambiado. Te rinden menos. Yo tenía entre los pesos que yo tenía, el vehículo, sí, que lo tenía palabrado para venderlo. Fabia. Yo tengo un Fabia. Lo tenía para venderlo, pero en pesos. Y yo cogí un préstamo en Fundapec también. Entonces, qué bien. Entra la beca, el préstamo Fundapec, vende el carro y lo que tenía ahorrado. Te dio para el tiempo de la beca. Me iba a dar para cubrir. Cuando esa libra esterlina se dispara, yo de repente me doy cuenta que yo lo que tengo es presupuesto para la mitad, 6 meses. Para la mitad del tiempo. Para la mitad del tiempo. Y yo dije, bueno, mira, tú sabes que aquí no vamos porque no vamos. Y entonces al final yo me lancé y me fui con la mitad del presupuesto. Ya. O sea, estaba ya la beca me cubría la universidad. Y quédate ahí, Andrés, quédate ahí. Por favor, quédate ahí. Porque tú me dijiste algo del cruce de Verizon a Claro. Sí. Había algo interesante de tu vida ahí, de tu vida profesional. Bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí? Cuando entra Claro, cuando entran los mexicanos tenían una visión muy diferente del negocio de la telecomunicación, una estrategia diferente del negocio de telecomunicaciones. Eso provocó muchos cambios dentro de Verizon. Hubo muchos departamentos que ellos limpiaron. El mismo departamento de data mining que tenía Verizon lo segregaron y lo dividieron en diferentes áreas. Y Verizon venía antes con programas que ellos hasta te ayudaban con los estudios fuera si tú te comprometías a estudiar para atrás. O sea, a trabajar para atrás con ellos. Cuando vienen los mexicanos dijeron, eso no va. Si usted quiere se va y si cuando termine venga y aplique. Exacto. Fue un tiempo interesante porque entra esta dinámica. Pero a ti nunca se te quitó el deseo de irte para tu maestría. No. Maestría. Yo tenía pase claro, lo que pase, maestría. Mira, yo tenía claro que si tenía que lavar plato para eso, de maestría. Okay. Y yo entendía que para mí era muy importante hacer la maestría para complementar estudios, ¿verdad? Adicional a lo que había hecho en la licenciatura. También el tema de la maestría no deja de ser un tema de tú poder profundizar. Correcto. Áreas que... Sí, reforzarla, profundizarla. Sí, y tú dices, mira, yo tenía claro lo que me gustaba ya. Entonces yo sabía que quería irme. Y había que irse
sea como sea. Entonces, cuando entran los mexicanos, yo duré trabajando un tiempo. Después que ya me había graduado de economía, Sí. me quedo trabajando ahí un tiempo. Pero sabiendo que te vas por tu maestría. Con el cuchillo en la boca, mi objetivo era cómo me voy a mi maestría. Bueno, ahí ya yo había conocido a la que hoy en día es mi esposa. A Laura. A Laura, que estudiaba economía un año más joven que yo. Tú la conociste estando en Claro. Yo la conocí en la Pucamaima. Ah, ok, porque ya. ella estudiaba economía en la Pucamaima, correcto, un año más joven que yo. Correcto. Pero no habíamos comenzado a salir. Ya. Comenzamos a salir ya en el momento que yo ya estaba graduado y ella se estaba graduando. Ya comenzaste a decirle, mira, te estoy viendo de hace ratito. Y ella ya se iba por su maestría también, entonces el timing había que aprovecharlo. Sí, okay. Entonces al final me quedo trabajando en Claro un tiempo. Hicimos unos Sí, proyectos. porque ella más duró un mes desde que se graduó para irse. Exactamente. Según dijo aquí en el podcast, y tú duraste más tiempo. Yo duré un poquito y por más. eso coincidieron casi en irse juntos. Bueno, nos fuimos, ella se fue a Barcelona a estudiar y yo me fui a Manchester, Exacto, Inglaterra. exacto. Al final, cuando yo ya termino de entender mi situación Te fuiste a financiera. Manchester con la mitad de tu presupuesto de vida. No, y al final me tuve que ir a Manchester porque cuando tú comparas Más barato. los costos de Londres versus Ya. de Manchester, era una diferencia Okay. abismal. Por eso elegiste Manchester, o sea, también Sí, por el presupuesto. sí. Y porque la carrera, la universidad, Bueno, la verdad intención que- también era buena, ¿no? Sí, o sea, la verdad que me gustaban mucho varias opciones. Yo tenía varias universidades que me habían aceptado, Ok. pero el tema económico influye. Entonces me voy a la que se podía, Sí. a la que no se podía pagar, pero Sí. se podía pagar mejor que la otra. Así fue Felipe Cuello también, estudió una maestría en Inglaterra. Él estudió fuera, pero lo hizo también fuera de Londres, porque Sí. Londres es muy caro. Es bastante caro. Siendo su papá diplomático en Londres, se fue para el interior, como dicen, para fuera de la ciudad. Sí, yo tuve la oportunidad de conocer Londres de una manera muy jocosa. Después te la Es bueno comentaré. contar así. Entonces, nada, me voy a hacer mi maestría allá. ¿Qué tiempo duraste en la La maestría? maestría ya es un año. Un año. Es un año. Es bien intenso. ¿Verdad? Es muy intenso. Allá en Inglaterra, como nada más dura un año la maestría, tú llegabas y tenías que llegar corriendo. Y la forma de enseñar en Inglaterra es un poquito más, yo diría un poquito más áspera que como yo estaba acostumbrado aquí. Aquí tú tenías Sí. profesores mucho más didácticos, mucho más cercanos, más... Allá tienes que bandeártela más. Allá era, los tipos llegaban y decían, ustedes tienen que venir leído con todo este material y entendido. Y aquí entonces vamos a complementar ciertas cosas. Entonces, Y que aclarar algunas dudas. sí, entonces tú tenías que, yo me metí en esa biblioteca a leer, a trabajar, a preparar clases para tú llegar y era un ritmo bien agresivo. Que yo venía con una excelente base aquí. Qué bien. O sea, yo venía con una excelente base, pero sí hubo cosas que hubo que meterle el pie, porque, como te digo, no era tan didáctico como aquí, por lo menos en la experiencia que yo tuve con los profesores de allá, pero el nivel era ¿Y buenísimo. duraste 12 meses intensos o tenías algún momento dado de una semana o 2 semanas de Sí, siempre de uno tiene su descanso? semanita de descanso, Sí. pero fue bien intenso en general. Fue bien intenso. Y tuve que trabajar ya también. Y también. Sí. Ah, pero eso es interesante. Tuve que Ahora trabajar sí estamos hablando bien. Bueno, lo que pasa es que el presupuesto daba para 6 ¿Cuántos meses. profesores diferentes tuviste en esa maestría? ¿Profesores diferentes? Sí. Uf, yo no recuerdo cuántos No. eran. Pero tuvo que haber sido algunos 15 No, materias diferentes. ¿verdad? Sí, era ¿Tú elegías alguna línea? Sí, o sea, era una maestría en economía y luego tú tenías una cantidad de electivas que tú podías coger para moldear en que tú te especializabas. Ya. Entonces yo cogí electivas que estaban en línea de econometría y a Ok. finanzas. Ok. Entonces yo me fui orientando un poquito más para la parte financiera Ok. y econometría, que era lo que yo había trabajado un poco ahí en Verizon y que yo venía, digamos, con buena Interesante. base en la Pucamaima. Entonces, Y tenías que trabajar también. Entonces, tú tuviste que trabajar por los 6 meses que no te bueno, daban. el presupuesto no daba, hubo que trabajar. ¿Trabajaste 6 meses o trabajaste el año entero? Trabajé, sí, más o menos como la mitad. Ya. Como la mitad trabajé. Cuando se te acabó el dinero o casi cuando se te está acabando. Hubo que tiricarlo. ¿Y qué tú trabajaste allá, Andrés? Mira, allá yo apliqué en la misma oficina de la maestría, había como un centro de empleo. Ok. Yo presenté mi currículum y terminé, y entonces me contrata era una empresa que hacía evaluaciones de mercado y hacía análisis de mercado. Entonces me contratan. Yo en Verizon mucho de lo que yo hice fue
análisis estadístico econométrico aplicado a temas de apoyo al negocio, incluyendo mercadeo. Qué bien. Entonces me puse a trabajar ahí un poquito en esa área. Eso ayudó a cubrir... ¿Y qué tiempo le dedicaba al trabajo? No era tanto. Era un trabajo creo que no pasaba de 2 o 3 horas al día. Okay. Era limitado, pero me ayudaba. ¿Y de lunes a viernes? De lunes a viernes, sí. No, ni siquiera, perdón. Yo creo que eran como 4 días a la semana, 2 o 3 horas al día. Okay, no era un trabajo muy pesado. Okay. Pero sí me ayudaba. Te alcanzaba para... Me ayudaba a juntar lo que hacía para falta. esos 6 meses. Sí. Okay. Y la verdad que fue una experiencia muy interesante. O sea, Inglaterra es un país a nivel de formación. Los estudiantes ya vienen con unos conocimientos bien avanzados. Qué bien. Y además hay varias nacionalidades. Eso te iba a comentar. Sí. Sobre todo Manchester es una parte de Inglaterra que recibe mucha inmigración, muchos visitantes de estudio de la India, de Pakistán. Que, óyeme, yo pensaba que yo era bueno en matemáticas. Cuando tú llegas allá y te enfrentas a 2 chinos y a un hindú y te das cuenta el nivel que tienen esos tipos. Aún cuando tú tuviste un tremendo profesor aquí que se llama Jaime Aristecuder, ¿eh? Bueno, para que tú sepas que una de las materias que ellos te permitían elegir entre la materia avanzada o la básica era economía matemática. Que fue lo que me dio Jaime Aristecuder. Exactamente. Y cuando yo llego allá con el pechito en alto y digo, no, a mí póngame la avanzada, seguro. No me digas. Y mira, yo pasé trabajo. No me digas. Yo pasé trabajo. Te sirvió lo de Jaime, pero... No, lo de Jaime me sirvió como una muy buena base. Claro. Pero todos los conceptos nuevos que daban, realmente yo no me di bien esa decisión. Porque dentro del... Pues ya no te puedes echar para atrás. No me podía echar para atrás. Dentro del grupo de estudiantes que había, los que cogieron esa materia avanzada, yo creo que eran dentro de 30 o 30 y pico estudiantes, yo creo que tal vez eran como 5. No. Y la verdad que eran muchachos que... No te orientaste. No, tú lo notabas que tenían unas aptitudes naturales a la matemática muy avanzadas a lo que yo traía. Que no era solamente un tema de formación, era un tema de tú ser un genio en un área que es muy difícil tú caerle atrás, a menos de que tú te guste mucho eso y tú tengas buena preparación. Entonces, ahí yo me sentí, yo creo que por primera vez en mi vida, en todo mi estudio de economía, yo me sentí que estaba como atrás de la curva. Ya. Como que voy forzado. Sí. Pero fue una experiencia interesante. Pero le metiste ganas a eso. No, hubo que darle para adelante y la verdad que aprendí muchísimo. ¿Igual alguna relación con esos estudiantes que tuviste, que fuiste compañero? ¿Alguna? No tiene ninguna relación, no permanece ninguna relación con ninguno de ellos? Sí, bueno, sí, no, yo quedo con muchas amistades allá. Okay. Sí hay un tema, o sea, Inglaterra está lejos de aquí. Sí. Y la India más todavía. Y la India más todavía. Entonces sí, yo mantengo relaciones con muchos de los que estudié allá, pero tal vez no tan cercana, ni profesional, ni activa a nivel profesional como con lo que tengo con la Pucamaima aquí, obviamente. Cuando tú terminaste tu carrera, ¿no te quedaste trabajando ningún tiempo allá? Eso es... ¿No te ofrecieron nada? Tú sabes que una anécdota interesante, yo digo, yo quiero pasarme trabajando 1 año y me permitía quedarme por lo menos trabajando 1 año. Y yo comienzo a aplicar. Y así fue que yo conozco a Londres. Porque las compañías grandes que estaban buscando empleados, cuando tú aplicabas para una compañía de esas, ellas te pasaban por un filtro que primero eran exámenes que te lo mandaban por correo y tú lo llenabas y lo mandabas. Después te hacían entrevistas telefónicas varias. Y después que tú pasabas como ciertos sedazos, te invitaban a entrevistarte presencialmente y usualmente era en Londres. Yeah. Y ellos te pagaban el ticket de tren y te daban unos estipendios para tú pasar el día en Londres. Sí. Y ya tú sabes, yo apliqué a muchísimas compañías y así era que yo iba a Londres y conocí Londres y me pagaban el tren y me pagaban la comida. ¿Y cuántas veces hiciste eso? Bueno, yo realmente mi objetivo era conseguir un empleo y tratar de durar un año. Yo sabía que yo quería venir a República Dominicana al final. A quedarte. Pero quería tener la experiencia allá. Y me pasó esta anécdota interesantísima. Yo aplico a una de estas firmas de consultoría, creo que era Accenture en ese momento. Cuando yo llego a donde el entrevistador, el tipo me recibe y me dice, mira, yo te voy a decir la verdad, nosotros no te vamos a contratar.
tú ves esta pila de currículum que está aquí, mira, todos estos son currículum, una loma de currículum. Y dice, mira, entre todos los bancos de inversión que están quebrados, que votaron gente, aquí hay gente que tiene 30 años de experiencia en áreas afines a lo que nosotros buscamos. Son tipos que están sobrecalificados para lo que andamos buscando. Y esos tipos están dispuestos a coger el mismo salario que tú porque están desempleados y tienen familia y tienen compromiso. Entonces el tipo me dijo, si tú quieres, vete a conocer a Londres y no pierdas tu tiempo con la entrevista. Y yo al principio decía, esto es un gancho. Este tipo quiere saber si de verdad yo quiero. Y yo le decía, no, a mí hágame mi entrevista. Y eso me pasó como en 4 entrevistas. Y yo decía, no, pero esto es una locura. Aquí no hay forma de conseguir empleo. Y era una realidad. La cantidad de financieros, de personas, de profesionales ya que estaban mucho más avanzados. La demanda era mayor que la oferta en ese momento. Pero por mucho. Y era una situación mundial que estaba pasando y a Londres le afectó particularmente fuerte. Entonces, el único lugar que a mí me ofrecieron trabajo era una compañía que daba consultoría a otras empresas haciendo lo mismo que yo hacía en Verizon. Oh. Si no me acuerdo, se llamaba Don Humby esa empresa y ella asesoraba por ejemplo, a cadenas, por ejemplo, de supermercados como Tesco, a Vodafone, y esa compañía le ofrecía los servicios como tercerizados de lo mismo que yo hacía en Verizon. Y yo recuerdo que ahí yo conseguí que me dieran una oferta porque dentro de la entrevista, como yo venía con esa experiencia de Verizon, y era pim pum lo que ellos necesitaban, yo le demostré a ellos que yo tenía ese conocimiento y me llegaron a hacer una oferta. Pero yo al final la rechacé y vine a República Dominicana. Ok, no te quedaste. No, y no me quedé por tema económico. Porque cuando me hacen la oferta, no te daba. Yo tiro los números y digo, con lo que tú me vas a pagar, yo me creo que duré como 2 días tirando mi número, mi presupuesto, planificando ya mi año de trabajo allá. Y cuando yo tiro los números, yo veo que yo digo, ven acá, pero con lo que ellos me pagan, el impuesto que me deducen, yo no hay forma que yo consiga pagar mi hospedaje, sí. El transporte y la comida. No dan los números. Y yo llamo a la compañía que me está haciendo el ofrecimiento, al de recursos humanos, y digo, mira, aquí hay un problema. O yo tengo un error de cálculo, o ustedes me ofrecieron algo que no cuadra. Mira, a mí no me da tu número, yo quiero que tú me orientes. Y él viene y me dice, ¿pero dónde es que tú estás tratando de vivir? Y yo le digo, lejísimo, como 45 minutos de la oficina. Y me dice, no, es que con el salario tuyo tú tienes que mudarte 1 hora y media, 2 horas en tren. Que es más barato. Y ahí tú vas a conseguir una residencia o un apartamento. O sea, tú tienes que viajar 2 horas, ida y vuelta 2, o sea, para llegar 2, para regresar 2. Exactamente. Del día. Y yo le dije a él, no olvídate de eso. Yo no voy a... Ese no es y total, que fue la otra cosa que me pasó. Yo también le dije, mira, esta es la experiencia que yo he tenido en Verizon. Yo puedo hacer de aquí para adelante. Y ellos me reconocieron esa experiencia, pero me querían contratar como entry level, o sea, sí, claro, como arrancar de cero. Y yo dije, mira, tú sabes qué, yo creo que yo en República Dominicana... con lo que aprendí. Total, yo quería volver para acá. Sí. Yo tenía claro que quería volver para acá. Y yo dije, ya, para volver a vivir la experiencia de Verizon, ya yo solo viví, yo prefiero venir a República Dominicana. Y una pregunta, ¿tú tenías el dinero del regreso? Del ticket sí. Del ticket sí. Y regresaste. Y regresé. Y regresé con una mano adelante, otra atrás y la deuda de fundamento. Pero por lo menos llegaste al hogar de la casa. Sí, o sea, al hogar familiar, perdón. Me recibieron. Y una anécdota curiosa. La beca me cubrió un viaje a mitad de año. Okay. Que yo, para venir a visitar a mi familia a mitad de año. Yo nunca me enteré de eso. Nunca lo hice el viaje. Y al final, ellos como reconociendo que financieramente fue un poquito fuerte para nosotros, al final nos dijeron, mira, te vamos a dar el dinero de ese viaje intermedio que tú no hiciste. Y con ese dinero yo compré el anillo de compromiso. No me digas y se lo entregué a que hoy mi esposa. Así que eso se lo debo también a la beca. Pero qué bien.
Entonces llegaste con una mano atrás y otra adelante al hogar de la familia. Sí, ¿no? correctamente. Y ya con ese dinerito le pusiste el anillo a Laura. Ya ese plan estaba... Contigo que me voy a casar. Ya eso estaba seteado, Entonces, ¿cómo conseguiste trabajo? ¿Cuándo conseguiste trabajo? ¿Cuál fue tu primer trabajo después que llegaste? Bueno. Y entonces ya no esa historia ya hasta el momento que tú has hecho desde que llegaste. Así como yo te dije que tuve... Lo más resumido posible, pero sin dejar de contar las cosas buenas por el asunto del ejemplo que quiero que tú des. Tú sabes que así como yo tuve una bifurcación en mi vida entre quería ser médico, quería ser economista, y me fui por economía y no me arrepiento para nada. Perdón, ya que tú hablas del anillo, ¿dudaron de ponérselo? No, eso estaba palabreado. O sea, que ya tenemos un tema. Ella es economista, le gusta la finanza, a mí también. Realmente eso se planificó y se organizó y se tiraron los números mucho antes de poner la no hubo duda. Eso estaba negociado. Negociado. Entonces, cuando yo ya pienso en volver, antes de volver en lo que estoy haciendo la tesis allá, comienzo a repartir currículum, a averiguar, y en ese momento ya los bancos estaban implementando los departamentos de data mining, inteligencia de negocio, y entonces ahí yo tuve varias ofertas o varias oportunidades de entrar, y a mí la banca siempre me interesó también. Siempre quise como entrar al sector financiero. Estudié econometría, finanzas, entonces, o sea, esas fueron mis electivas allá. Pero ¿qué pasa? Aparece una oportunidad, en ese caso un tío de mi esposa, que tiene una empresa de construcción. Ok. Y él me dice, mira, yo necesito a alguien que me apoye en la parte financiera. Ella lo mencionó acá, tu esposa, en la constructora de Raúl Rizek. Exacto, en la constructora Rizek, y aparece una oportunidad donde él dice, mira, Andrés, yo estoy en una situación, yo necesito apoyo en la parte financiera. Ok. Tengo un proyecto y unos crecimientos que necesito apoyo en esa área. Ven y apóyame un poco en eso. Entonces yo digo, mira, ¿tú sabes qué? Yo siempre voy a trabajar en la banca, no pierdo nada en cogerme un año y dedicárselo a otra cosa, por lo menos para experimentar lo que es eso. Y entonces en vez de entrar en la banca, en lo mismo que yo hacía en Verizon, yo entro en la constructora Rizek a manejar el área financiera. Y en esa área financiera comienzo a descubrir todo un mundo que no era el que yo me había necesariamente formado como economista aquí en la Pucamaima, pero es un mundo muy interesante, que es el mundo de infraestructura. El mundo de infraestructura no solamente las finanzas a lo interno de una empresa constructora, sino cómo funciona el mundo de la infraestructura. Esos costos variables. Bueno, a nivel de infraestructura tanto pública como privada, lo que es una carretera. Esos flujos de caja que son terribles. Sí, entonces, bueno, yo digo que cuando yo entré a trabajar en la constructora, a mí me dijeron que iba a ser financiero, y como financiero, tú dices, una de las áreas de tesorería, yo voy a manejar dinero. Correcto. Y a mí me engañaron. Yo no vine a manejar dinero, yo vine a manejar cuentas por pagar. Ya. Porque los ciclos de una constructora son muy complejos. Correcto. Y entonces entré y la verdad que tuve una experiencia muy chula, muy interesante, de aplicar temas de finanzas, temas de economía a un negocio de un área que yo no conocía. Me encantó el mundo de la infraestructura. Qué bien. Donde yo creo que pude hacer una buena mezcla entre aprender de infraestructura, que es un área crítica para el desarrollo de un país, crítica para el desarrollo de una economía, pero también aplicar conceptos de finanzas también bien amplios, finanzas corporativas, tesorería, áreas que tal vez no era mi formación principal de economista, pero que como economista tú traes una muy buena base para poder hacer esas funciones. Que nos pasó mucho, en mi época tú no estudiabas finanzas, tú estudias economía y muchos economistas terminaban siendo buenos financieros. Y luego yo complementé algunos estudios adicionales para hacer finanzas, o sea, para convertirme ya en un CFO y manejar ya... ¿Y qué tiempo tú duraste en la constructora? En la constructora yo duré un primer periodo de unos como 5 años más o menos. Okay. Ese año se convirtieron en 2, en 3, en 4, me gustó mucho y seguí ahí. Y para que tú veas cómo son las cosas, yo en un momento... Además de que el tiempo se va rápido. El tiempo va rapidísimo, sobre todo en un proyecto de infraestructura grande, sí, que son proyectos que tú duras varios años preparándolo, varios años ejecutándolo y varios años cobrándolo también. Sí, sí. Son ciclos muy largos.
me pasó en un momento que después que ya tenía esos 4 o 5 años trabajando en la constructora, yo siempre me había quedado con el interés de explorar la banca. Y yo le pedí en ese momento al que era mi jefe, a Raúl, le dije, mire, yo quiero irme un año a la banca para explorar esto. Yo estoy en una época que tengo la juventud suficiente para brincar de un sitio a otro y terminar de definir qué es lo que me gusta para ya tratar de seguir para adelante. Y él me dijo, mira, no hay problema, vete, la puerta está abierta aquí siempre. Yo al final, él pasó trabajo porque yo me fui, le dejé, traté de dejárselo lo más organizado posible, pero al final entonces entro a trabajar en ese momento en el Banco León. Ok. Mi jefa siendo doña Nuri Marte, la madre de Raúl Ovalle. Oh, fue mi jefa. Bien. Oye, eso. Fue mi jefa en Banco León. Compañero de Raúl Ovalle y la madre de Raúl Ovalle. No, que doña Nuri durante... Que es economista también. Es economista. Sí. Durante nuestra estadía en la Pucamaima, ella fue una madre adoptiva. Porque mía. Raúl es hijo de padre, economista de padre y madre, igual que Felipe Cuellar. Exactamente. Él tenía esa ventaja, yo no. Y la verdad que ellos fueron mis padres adoptivos dentro de la carrera de economía. Y entonces pues me tocó a doña Nuri como jefa. Ya. Que doña Nuri es una banquera reconocida Sí. En la banca, excepcional, Sí. con una disciplina, una dinámica de trabajo, mira, impresionante. Sí. Y me tocó trabajar con ella, y yo trabajé en el Banco León implementando el departamento de inteligencia de negocio, lo que yo había hecho en Moment Verizon, Qué que en bien. ese momento Jacqueline Mora era asesora del Banco León. No. Y Jacqueline Mora le estaba asesorando para crear el departamento y le sugiere varios perfiles para que lideren el departamento. Entonces me contratan a mí. Ok. Yo salgo de la constructora y entro al Banco León a hacer O eso. sea, a ti te llamaron o tú buscaste algún momento dado. No, Jacqueline me dice, mira, ¿te interesaría? Ok, ya. Y digo, mira, sí. Ahí fue que le dijiste a Raúl, mira, yo me quiero ir. Yo porque quiero ya explorar que- esto. Sí. O lo exploro ahora O no. o me quedo con eso Sí. ahí, con Correcto. ese what if. Exacto. Entonces entro a trabajar en Banco León, implementamos el departamento, hicimos muchísimas cosas chulas. La banca es un sector para esa área ¿Y interesantísimo. qué tiempo duraste? Yo duré menos de 2 años, creo que fue como 1 año y medio, 1 año y pico. Porque ahí fue que se vendió. Entonces ahí viene, o se fundió, ahí viene la o sea, operación. Se fusionó con. Sí, ahí viene la operación del VHD con el León. Cuando pasa eso, me entrevisto en el VHD, me invitan a pasar al VHD. ¿Cuándo se fusionó? Sí, pero ya ahí yo cerré mi paréntesis de la banca. Ay, qué bien. Y yo dije, mira, exploré este año y medio de la banca, me gustó muchísimo, hice excelentes relaciones, me desarrollé muchísimo, Pero voy a dar pero dos me años. gustó más el área de De la construcción. infraestructura y de construcción. No me diga eso. Me gustó mucho más. Yo relajo mucho y digo, me gustó más gastar los cuartos que prestar. Y entonces, en fin de cuentas, Sí. vuelvo a trabajar en la constructora. ¿Y cuál fue la mejor experiencia en la banca? Mira, en la banca nosotros tuvimos experiencias lindísimas implementando modelos que tal vez no se estilaban en ese momento. Por ejemplo, nosotros, tú sabes, por ejemplo, cuando aquí hay alzas de la tasa de interés, Sí. los bancos tienen que subir su tasa porque le sube su Correcto. costo de fondeo. Y eso siempre se hacía muy manual. O sea, cada gerente de banco tenía que agarrar su cartera y doña Nuri le metía presión y le decía, hay que subir el margen del banco porque si no Sí, claro. se nos Claro. come el Sí, beneficio. sí, sí. Y entonces cada gerente tenía que trabajar su propuesta individual, cliente por No, y cliente. eso promedio ponderado de esas tasas activas y pasivas. Así era. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros desarrollamos fue un modelo en el cual nosotros dijimos, no, espérate, no hagamos esto ni manomáticamente ni al criterio de un gerente que puede tener un criterio correcto como puede tener un criterio incorrecto. Entonces nosotros implementamos un modelo, por ejemplo, que lo que hacía era que analizaba a los clientes de acuerdo a diferentes variables. Por ejemplo, ¿qué vale un cliente para el banco? Hay clientes que valen muchísimo porque te tienen depósito, te manejan línea de crédito, te manejan seguro. Entonces el cliente vale mucho. Te mantiene un poco más dinero en el Claro. tiempo, en Ese los cliente días. tú tienes que tratarlo diferente a un cliente que tal vez nada más te tiene un producto. Sí.
tú tienes clientes que son muy riesgosos porque tal vez su nivel de ingreso comparado con sus compromisos financieros ya está en un punto muy complicado y tú le subes la tasa mucho y lo llevas hacia un cliente moroso. Entonces, ¿cómo tú manejas el tú mejorar el margen del banco, pero mitigando el riesgo de tratar de no afectar a aquellos porque clientes? también hay una calificación. Claro. Sí. Entonces, nosotros desarrollamos un modelo que cogía toda la data del banco, analizaba el comportamiento de los clientes, analizaba el nivel de riesgo de los clientes, analizaba el objetivo de margen que estamos persiguiendo y entonces le sugería a los oficiales de negocio cuál era el reprecio que tenían que hacer a su cliente y luego le dábamos la discrecionalidad de decir, ok, tú puedes darle menos duro a un cliente porque tal vez tú como oficial tienes una información que yo no tengo analíticamente. Sí. De que este cliente tenga un momento que conviene, tal vez tú estás casi cerrando un negocio grande con él, te conviene no darle muy duro ahora. Entonces nosotros decimos, perfecto, tú puedes darle menos duro a algunos clientes en el reprecio, pero tienes que compensar con otro y me tienes que traer el margen promedio que te propusimos. Sí. Y entonces se daba esa negociación y entonces terminamos haciendo un proceso de reprecio que además también lo dejamos de hacer manual, sino que ya le notificamos de manera masiva a los clientes. Vamos a correr algo del término menos duro porque la gente no lo malinterprete, ¿no? Sí. Los bancos lo que pasa es que tienen sus políticas de márgenes, como tú dices, Claro. y tienen también margen de ganancia mínimos y máximos, y a partir de ahí se trabaja según el comportamiento y la potencialidad del cliente. Ese es el término menos duro que él se refiere. Bueno, me fui a una Sí, explicación sí. bastante llana. Correcto, pero no, es y correcto. popular, y popular. Correctamente, o sea, Sí. los bancos se manejan usualmente con un criterio que es la Sí. tasa pool, Correcto. que es lo que ellos consideran es su costo de fondo. Entonces, si el Banco Central aquí sube tasas, Correcto. pues los bancos tienen que subir tasas. Exacto. A quién tú le subes más, a quién tú le subes menos. Ahí Sí. es que entraba el modelo Exacto, correctamente. Y entonces, eso fue una experiencia muy... No te quedaste muy con el bonita. VHD entonces, que te hicieron la oferta y dijiste que no. Exacto, al final... Y volviste para la constructora de Raúl Entonces, Rizek. vuelvo para la constructora, ya ahí entro en un rol un poquito diferente, porque ahí yo venía a ser CFO, o sea, de manejar la parte financiera, y ahí yo entro ya no solamente en una posición de financiero, sino también en la parte también de desarrollo de proyectos. Ok, ya. Ya tratando de entrar en promover proyectos nuevos. Y ahí comenzamos nosotros a probar diferentes líneas, tanto en la parte de desarrollo inmobiliario comercial, inmobiliario residencial, y también algunas cositas que estamos tratando de impulsar, como los temas de infraestructura, por ejemplo, de alianzas público-privadas. Ah, qué bien. De ahí nace una aventura junto con la ley de alianza público-privada, de tratar de promover proyectos de alianza público-privada. Que ahí conjuga mucho esa experiencia de infraestructura con los conocimientos de finanza, de estructuración financiera de proyectos, con una parte también socioeconómica, porque los Sí. proyectos de alianza público-privada... Ahí antes tiene que ver la nada, factibilidad pública del presupuesto Lo primero es, claro. con beneficio de la parte privada, o sea, porque ninguna inversión privada es para no dar beneficio. Exactamente, pero todo arranca porque sean proyectos de alto impacto socioeconómico. Correcto, sí, porque la parte pública busca un beneficio social y la parte privada busca un beneficio económico. Correctamente. Entonces ahí nacen ya ciertas oportunidades junto con el grupo de yo desarrollarme en trabajar, en promover ciertos proyectos que conjugaban... ¿Eso nació en ti? Esa parte o Bueno, yo creo que nació orgánicamente. coincidiste con... Nació ok. orgánicamente Ok. porque en la historia de la infraestructura en República Dominicana, infraestructura pública, siempre ha habido una vinculación público-privada muy fuerte. El sector privado de República Dominicana siempre ha sido muy proactivo en estudiar las necesidades, a veces muy proactivo, en estudiar las necesidades y las oportunidades de desarrollo de infraestructura. Ya. Pero quien tiene las herramientas para desarrollarlo es el sector público, y quien tiene el control presupuestal y el que maneja esa priorización es el sector público. Entonces siempre se ha dado una buena dinámica entre el sector privado, decir, mira, necesitamos esta carretera, necesitamos esta infraestructura, y el sector público, que es que prioriza y la termina ejecutando. Entonces, digamos que en ese solape de esos dos mundos, por el tema de alianza público-privada, se da como una oportunidad muy interesante, donde hay países de América Latina y del mundo entero
que han aprovechado esa figura para hacer grandes obras de infraestructura. Y a veces lograr hacerlo a pesar de las restricciones presupuestales que tienen todo nuestro país. Ok. Movilizando fondos. ¿Y todavía tú sigues en la constructora? No, ya yo no estoy en la constructora. ¿Qué tiempo duraste después que volviste? Yo creo que algunos 5 años 5 más. años más. O sea, mi memoria no es tan buena. 5 años, pero sí, casi 2 años en el Banco León y volviste a la constructora. Exactamente. Ya entonces ya no está en la constructora. ¿En qué tú estás ahora? Entonces ahora mismo, pues yo estoy ahora mismo en varias cosas. Una de ellas como director ejecutivo de una empresa que se llama APP Quisqueya. Okay. Que es una empresa que se crea para trabajar proyectos de infraestructura. Okay. Tanto público como público-privado, como privados. Okay. Y esa compañía nace como un spin-off de la constructora, donde se segrega tal vez lo que es el rol de construir del rol de preparar proyectos. Ah, qué bien. Entonces nosotros somos una empresa que preparamos proyectos. Para que otro construya. Sí, usualmente nosotros no construimos, nosotros preparamos proyectos. Okay. Y ahí mezclamos una combinación bastante atípica de ingenieros con financieros y economistas que estudiamos proyectos. Y abogados. Y abogados también. Y abogados también. Sí, me imaginé que tiene que y estar economistas abogado. que privamos en abogados. Pero nunca un abogado priva en economista. Hay algunos que economistas. Sí, También. pero con mucha humildad. Sí, sí. Y entonces, nosotros ahí pues evaluamos proyectos, lo estructuramos financiera y legalmente, y también tenemos la parte de ingeniería para hacer el estudio de factibilidad de los proyectos a nivel técnico, claro. Pero también la preparación de los proyectos a nivel de diseño. Estructural. Exacto. Entonces, sí. Nosotros ahí nos ha tocado trabajar proyectos tipo, por ejemplo, la autopista del Ámbar, es un proyecto que nace como una iniciativa privada dentro de nuestra empresa. Ajá. Nosotros estudiamos muchas carreteras en República Dominicana. ¿Y cómo se le ocurre? Bueno, la verdad que la autopista del Ámbar no es una idea nueva. Siempre se ha tenido la idea de que hay que conectar Santiago con Puerto Plata. Porque está conectada. Está conectada, pero con vías de condiciones muy inferiores a las que se necesita para generar un desarrollo importante. Okay. Eso es como el caso... Para que haya más seguridad también de llegar. Claro, el caso del Coral, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Qué había antes del Coral? ¿Cómo tú llegabas a... muy difícil, 4 horas. En vías inseguras, de 2 carriles, con muchas curvas. Correcto. Entonces, ¿qué une Puerto Plata y Santiago? Vías que son o muy largas como la Navarrete Puerto Plata, que son muy casi estrecha. 80 kilómetros, o la turística, que es una vía. La turística, que eso tú te sientas con don Pedro Delgado Malagón, que es una eminencia a nivel de carretera. Y él te dice, mira, esa vía, la turística, es la vía con que se cruzaban con mulos entre Santiago y Puerto Plata. Así es. Y es el mismo trazado que se mantiene hoy, que no está preparado para tú llenar con autobuses llenos de turistas, ni para transportar acero, ni para transportar cemento. Es complicada, es muy bonita. Es muy bonita. El paisaje y todo, pero no te genera ese boom que ya es necesario. Que yo insisto que siguen permitiendo la invasión en sus laterales, muy cercana a ella. Aquí no hay un control con eso. Y ya es difícil tú quitarlo alguno de ellos. Sí, ya casi imposible. Entonces nosotros cuando estudiamos las carreteras potenciales, nosotros por ejemplo hicimos todo un análisis de lo que fue el Coral para República Dominicana. Hicimos un análisis ex post. ¿Y quién eligió el trazado? Bueno, déjame decirte, primero lo que hicimos fue elegir cuál carretera nosotros entendíamos que era aquella que tenía mayor impacto socioeconómico. Y después de mucho analizar, dijimos la autopista del Ámbar. La autopista del Ámbar tiene un potencial que nosotros lo hemos analizado y creemos que va a ser un impacto hasta más fuerte que lo que el Coral tuvo. Eso es porque ustedes hicieron seguro algún estudio de que Puerto Plata tiene que volver a revivir aquella potencia turística que siempre fue. Correctamente. Y la vinculación, la cercanía de Puerto Plata con Santiago, con una carretera como la autopista del Ámbar, te pone a Puerto Plata y Santiago a menos de 20 minutos de distancia. Eso significa que el santiaguero va a tener una playa más cerca que el capitalino. Correcto. Y el impacto también inmobiliario, logístico, comercial. Correcto. Y también obliga después a mejorar esa construcción, esa carretera que va todo ese Atlántico Norte hacia
Estero Hondo, para allá, hasta Punta Playa Rusia. Grande, Sí, que exacto. fue lo que pasó en el este. Después el Coral se hizo el bulevar turístico del este. Eso mismo tiene que pasar en el norte. Okay. Entonces nosotros, después que hicimos nuestro análisis, dijimos que el potencial de la autopista El Ámbar es enorme. Y entonces, luego de elegir eso, entonces trabajamos nosotros en una propuesta bajo la ley de alianza público-privada, donde hicimos los estudios de trazado, hicimos los estudios socioeconómicos, los estudios medioambientales, y todo eso se sometió bajo el marco de la ley de alianza público-privada. ¿Y está ahí planteada? ¿Algún día se construirá? Bueno, Dios mediante, eso se va a ejecutar pronto. Sí. Pero tú, dentro de esas cosas que dijiste que ya está, hablaste de construcción de vivienda también. Sí. ¿Ustedes están en eso? O sea, sí, nosotros también estamos trabajando muy fuerte el segmento de vivienda de interés social, vivienda de bajo costo. ¿Todo lo que construyen ahora de bajo costo? La mayor parte, apoyando un poco con la reducción del déficit habitacional. Sí. También con una idea interesante. Nosotros, tanto este gobierno como los gobiernos anteriores han venido apoyando a la vivienda de interés social, tanto con subsidios como el tema de Bonitevi, como con creación de infraestructura como lo es Ciudad Juan Bosch, los programas de Mi Vivienda, Familia Feliz y demás. Bonitevi y Bono Tierra, ¿no se llama uno? Sí, y ya hay otros más que se están sacando ahora también. Sí. Entonces nosotros, aunque no es el segmento de vivienda más rentable, pero es un segmento de vivienda que si tú logras ser bien eficiente, logras un volumen interesante. No es rentable, pero Bisonó es una potencia. Sí, Bisonó es una potencia, pero emular lo que hace Don Tato Bisonó no es fácil. No es fácil. No es fácil. En volumen y en la eficiencia que logra. Ya se fue muy adelante Don Tato con eso. Pero nosotros ahí entonces, ¿qué hacemos también? Nosotros ahí unimos la fortaleza que tenemos nosotros de conocimiento de infraestructura, porque a veces la gente dice vivienda, pero la gente se le olvida que hacer un apartamento es el último tramito. Por ejemplo, la inversión en infraestructura que está hecha en Ciudad Juan Bosch es impresionante a nivel de vialidad, sistemas de acueducto, pluviales, sistemas sanitarios, plantas de tratamiento, iluminación. La gente no se da cuenta. ¿Falta algo de seguridad? Bueno, seguridad, tienen destacamentos policiales, tienen demás cosas. Y yo creo que en fin de cuentas, esa parte que no se ve es crítica para que las ciudades crezcan. Y nosotros ahí también estamos trabajando en desarrollar proyectos habitacionales, no solamente en Ciudad Juan Bosch, que ya tiene esa infraestructura hecha, sino tomar parcelas que son vírgenes y también ponerles infraestructura urbana de cero, para luego también desarrollar apartamentos. Y estamos trabajando esa parte. ¿Y hay buena iluminación? Sí, o sea, ahí nosotros trabajamos todo, de la parte, por ejemplo, de parque, iluminación. ¿Y solamente en Ciudad Juan Bosch ustedes han construido? No. O sea, estamos ahora mismo tanto en Ciudad Juan Bosch como fuera de Ciudad Juan Bosch. ¿Y en qué otra parte ustedes? Por ejemplo, en Santo Domingo Este, en toda la parte de la carretera Mella. En Santo Domingo Norte, también en la Jacobo Masluta, estamos trabajando en esa parte. Yo creo que en Gran Santo Domingo. O sea, tú finalmente comenzaste a estudiar economía, tú nunca pensaste que tú ibas a caer en la parte de construcción. Pero sí que en la banca tú tenías algo que siempre quisiste trabajar en la banca. Sí, y sin embargo, me gustó más este otro mundo. Al final. Y tuve la suerte de poder explorar muchas cosas antes de casarme. No, y la suerte de un Raúl que te dice, mira, ve, prueba y claro. si no te gusta, vuelve y me abrió la puerta después. Sí, que tuviste la oportunidad de quedarte en la banca, pero dijiste que te gustaba eso. Así mismo. ¿Qué resumen tú puedes en pocos minutos decir con este recorrido que hemos hecho de tu vida profesional, que tú le puedas transmitir a esos estudiantes y a esos profesionales que ya se acaban de graduar y que me imagino que están pensando colocarse e insertarse en el mercado laboral o estudiar una maestría? Bueno, yo creo que hay, yo te voy a dar un consejo, o les voy a dar un consejo que es un poquito dual. Yo creo que tú tienes que tratar de darte el espacio de explorar lo que realmente te gusta, ¿verdad? Pero tú tienes que hacerlo con un entendimiento de tratar de maximizar aquellas cosas en las que tú eres bueno. Yeah. Y a veces tú encuentras oportunidades que tienen ambos ingredientes y a veces no. Y eso es un proceso de descubrir. Y la única manera de descubrirlo es probando. Y yo conozco amigos míos que entraron a trabajar al Banco Central
desde su último año de economía y hoy están en el Banco Central y no se arrepienten. Ya. Es un tema de personalidades también. Sí. Yo necesitaba hacer esa exploración para descubrir lo que realmente me gustaba. Y yo creo que ese atreverse a veces de brincar de un sitio a otro, el decirle un no a un Richard Mida para explorar aquí, después no entrar en la banca, ir a un segmento, después volver para la banca, devolverme para atrás, yo creo que eso me dio una amplitud de experiencia que al final yo puedo decir, espérate, yo estoy cayendo realmente en un sitio que lo elijo y me gusta y quiero desarrollarme aquí a largo plazo. Exploren, o sea, dense esa apertura, porque a veces las cosas no son siempre como uno se lo imagina. Yo me imaginaba que la economía era una cosa. Cuando entré en ella descubrí otro mundo que no conocía. Yo pensé que la banca era una cosa, entré y descubrí otra cosa completamente distinta. Y yo creo que ese espacio de explorar es muy importante, muy saludable, porque hay unos años de trabajo que mientras tú eres joven tú te puedes dar el lujo de ir para adelante y para atrás. Sí. Pero aquí viene la parte complicada. Amén de eso, también hay que tirarse a veces y buscar las oportunidades que estén disponibles y arrancar por algún lado. Okay. Yo, por ejemplo, la Cámara Americana fue una de esas oportunidades. Yo no me interesó, en fin de cuentas, desarrollarme en ese sector. Pero fue un lugar que no me enseñó, digamos que en el fondo no era lo que me interesaba, pero me enseñó mucho de forma, de cómo se trabaja, de lo importante que son las relaciones. Entonces yo creo que mi sugerencia es manéjate entre tratar de tener un objetivo y perseguirlo, pero con apertura para no creerte que tú lo sabes todo, para dónde quieres ir. Pero también agarra las oportunidades que se presentan. Que son calvas y se agarran por los pelos. Y luego entonces ve reorientándote. Sí. Esa es la sugerencia que yo le daría. Bien. Andrés, muchísimas gracias. Gracias a ti y la verdad que te felicito. Este es un espacio. Ojalá yo, cuando hubiese estudiado economía, hubiese tenido la oportunidad de oír un podcast como este. Muchas gracias. Y a ustedes.